vieja jerga cuando aparecía un error y que habíamos hecho un gran esfuerzo porque no fuera así, ¿verdad? Pero ciertamente ya estamos al aire. Así es que les damos una cordial bienvenida a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Coordinación General de Difusión, a este espléndido espacio que es la Casa Rafael Galván, aquí en la Colonia Roma, desde donde transmitimos por segundo día esta serie de reflexiones con colegas muy destacados sobre lo que ha sido el papel en estos 12 meses de la cuarta transformación en el sector cultural. Nuestro programa, Conéctate a la Casa Rafael Galván. Así es que pues ya estamos aquí, vamos a meter paso libre y paso firme. Paso libre, acuérdense, pasolibre.greco.mx, nuestro periódico en línea. Y buenas noches, mi querida Silvia Isabel Gámez, buenas noches, periodista cultural, y nuestro primer invitado de este segmento. Le vamos a tener que quitar 25 minutos, no sé. Te vas a arrancar ya ahorita. Antonio Díaz, reportero del periódico El Universal, egresado de comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así es que ya tuvimos aquí un pequeño ensayo, así es que nos vamos directo. Las cuestiones del patrimonio, Antonio, estábamos tratando de hacer una remembranza y que tú nos ofrecieras una primera mirada de cómo viste este año en general sobre este gran baluarte que es el patrimonio nacional y qué ha pasado, por dónde quieres llevarnos en un primer momento, querido Antonio. Muchas gracias. Pues buenas noches, muchas gracias Eduardo, buenas noches Silvia por esta invitación aquí para platicar acerca del patrimonio. Como bien mencionabas, el patrimonio es un tema muy amplio que se puede analizar desde diferentes aristas y cuando venía para acá venía pensando y dije, ¿por dónde? El patrimonio ha estado en la agenda a lo largo de este 2019 por el tema de la reconstrucción principalmente, pero también está por los conflictos al interior del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tanto las demandas, las denuncias que han hecho los trabajadores de base como los de confianza, o sea, es decir, el INAH se enfrenta a problemas laborales, conflictos laborales de las dos ramas, no solamente de una, sino de los trabajadores de base y los de capítulo 3000. Otro tema es el presupuesto del INAH. ¿Qué se ha hecho con ese presupuesto? ¿Qué se ha hecho en materia de reconstrucción? Y aparte del patrimonio, habría que añadir las labores que ha realizado la Dirección General de Sitios y Monumentos. Esta dirección que funciona independientemente, pero que está que es dependiente de la Secretaría de Cultura y que tiene un presupuesto además específico, que este año son 800 millones de pesos, y que tiene una labor fundamental que es la reconstrucción. La reconstrucción, nos dicen, para inmuebles que no fueron atendidos en un primer momento por el INAH, pero también por los del INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y también estos inmuebles de valor de una arquitectura muy importante, que ellos la denominan como tradicional, que es la de barro y la de adobe, ¿no? Entonces son estos inmuebles los que están atendiendo este año y sin duda hoy nos enteramos que esta dirección tenía 800 millones para ejercer en 2019, sin embargo, nos dice su director, que es el arquitecto Arturo Balandrano, que solo ejercieron 363 millones. El dinero restante, que son 467 millones, lo regresan a Hacienda, de acuerdo a las explicaciones que él nos da, y entonces tenemos esto de que se regresa a Hacienda supuestamente para la reconstrucción de escuelas. Entonces hay muchísimas aristas y ya nos iremos. A ver, Silvia, por favor. Ya nos iremos deteniendo. Para no desviarnos, ¿no? Dile sobre este funcionario, ¿no? Balandrano, como que no parece importarle demasiado, ¿no? Perder estos recursos, ¿no? ¿Qué piensas de esa ligereza, ¿no? Con la que se pierden los recursos para cultura, que además son tan apreciados, ¿no? Justamente tocas un punto muy importante, porque a lo largo de este 2019, en todos los sectores culturales, teatro, ópera, danza y reconstrucción también, se ha dicho, se nos ha mencionado, nos han llegado las denuncias, que el presupuesto no es suficiente, que no se tiene el dinero suficiente. Sin embargo,
en Sitios y Monumentos nos dicen con la mano en la cintura que tienen 800 millones y que solo se ejerce menos de la mitad. Menos de la mitad, claro. Menos de la mitad. Y lo demás se puede regresar. ¿Y cuál es la causa o la excusa que nos dan? Pues que tenemos que fueron elaborados erróneamente los expedientes de los inmuebles que solicitaron el apoyo. Sobre ese punto, perdón, Sí. hubo una revisión de todo para decir que estaban mal elaborados. ¿No hubieran podido dar algún tipo de asesoría para mejorar esos expedientes y no perder los recursos? Pues esa es una muy buena pregunta, Silvia, porque en efecto los delegados, o bueno, que no se les llama delegaciones, centros, sí. Los centros, SINA. Que son delegaciones, pero bueno. Pero como esta labor es de Sitios y Monumentos, pues en efecto es una labor que empezaron a hacer las autoridades estatales, municipales, comunidades religiosas y ciudadanos en general para que se les atendiera a estos otros monumentos que el INAH no está atendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se les pide dentro de esta documentación? Pues unos expedientes, unos proyectos ejecutivos de restauración. Que el proyecto ejecutivo, para las personas que nos están escuchando, los proyectos ejecutivos de restauración nos dan la pauta o nos dicen qué es lo que se tiene que hacer, el cronograma, es decir, cuándo empezaría, cuándo terminaría, qué es lo y que el monto, ¿no? Y el monto total. Ajá. Pero resulta que lo que nos vamos enterando ahora es que esos proyectos ejecutivos fueron realizados por gente que no es experta en restauración. Y eso provocó realmente que estuvieran mal elaborados. Y entonces los montos se disparaban hacia abajo o hacia arriba. Ajá. Y entonces al final tenemos un cálculo totalmente erróneo. Y eso provocó que se perdieran en Sitios y Monumentos más de la mitad, 467 millones. Claro, no, además la entrevista dice, se los regresamos a Hacienda, ¿no? Como si fuera así, mamá, fui al mandado y me sobraron 3 pesos. Se acabó ejerciendo el 45% de eso equivalía. Entonces, yo no sé de esto, Antonio, si tiene que ver mucho desde los orígenes de esta dirección y la percepción que los directores del instituto tienen sobre estas áreas y la relación de estos centros SINA en las zonas donde hubo estos daños por el patrimonio, en fin, a lo que te quiero llevar es a esto, vamos. Diego Prieto ya venía como funcionario, había sido delegado en el propio estado de Querétaro, se queda al final después de que sale Teresa Franco, lo ratifican. ¿No crees que al final de cuentas no se sintió realmente el cambio? No sé si para bien o para mal. Y que este tema del patrimonio, que debió haber sido la bandera, digamos, y la parte en donde podrían haber mostrado mucho más decisión y diría los resultados. Al contrario, ¿no? Esta idea de, no diré de ocultar, pero sí como de minimizar o de, no sé, ¿cómo percibes tú el año en función a un drama como fue este patrimonio dañado y que al final de cuentas nubla el resto de las actividades ha habido hallazgos y lo del mamut y todas esas cosas, claro. Pero en el fondo a la gente los hallazgos, no sé ustedes, allá que nos digan, los hallazgos pues sí sorprenden, pero en el fondo nos preocupa más todo lo que está ahí sin atenderse. No sé por dónde podrías agarrar este comentario que te hago. Mira, es interesante esto que comentas, Eduardo, porque Diego Prieto sí es ratificado. Cuando sucede esta ratificación, la comunidad de académicos del INAH, de docentes y de trabajadores, estuvo sumamente dividida. Le criticaron e incluso se manifestaron los trabajadores del INAH y le hicieron saber a la actual secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que no había un cambio, que la cuarta transformación propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador apostaba principalmente por un cambio y que ratificar a un funcionario de la administración pasada en efecto no representaba un cambio. Entonces eso dividió en principio mucho a toda la comunidad del INAH. Después las autoridades decidieron mantenerlo y ahí está, pero lo interesante es que algunos piensan que esa continuidad
se debió como punto estratégico para no perder el hilo de las labores que se habían realizado en materia de reconstrucción. Sin embargo, esa continuidad también ha repercutido en esta continuidad que se viene manejando desde el año pasado en cuanto a que no hay claridad de cuánto se ha recibido del Fonden, del Fondo Nacional de Desastres. Que además es un tramitolo. Es pura burocracia. Terrible, ¿no? Sí. No sabemos cuánto ha recibido el INAH por parte del Fonden, tampoco sabemos a bien cuál es la cifra exacta y lo que se ha hecho con el dinero cobrado a partir de los seguros. De los seguros, ese es otro hoyo negro. ¿No? Pero la cifra que te da hoy, bueno, que hoy publicas el funcionario, te dice que hay 1,018, ¿no? Inmuebles atendidos, que sería el 43.5%. O sea, todavía nos falta más de la mitad. O sea, ¿van a buen ritmo, van lentos, no? ¿Cuál es tu percepción, no? Mira, mi percepción es que en términos generales uno diría, pues van bien, ¿no? Porque son 2,340 inmuebles dañados por los sismos de 2017. 2,340. Para esta fecha, que se tengan 1,018 restaurados, pues uno diría, pues en una de esas sí terminan para 2021, que es la cifra que nos han manejado. Sin embargo, hay que matizar, y esos matices nos tendrían que servir para decir, ¿y en qué calidad? ¿Cuáles son las empresas que están haciendo las labores de restauración? ¿Quiénes son los encargados? Básicamente una, ¿no? La de SACB, ¿eso? SACB. Sí, ¿no? Y también hay otras, pues. Slin ofreció, acuérdense, al principio un primer tratamiento de apuntalamiento, digamos, como un primer paso para evitar que se cayeran. Pero yo no sabía de estas adjudicaciones para este tipo de trabajo. Sí. Y hay casos en comunidades en donde creo que les iban a dar los materiales para que la comunidad Pero eso es peligroso, ¿no? También. Si no hay una asesoría, no un cuidado. Exacto, sí. Justamente, pues no tenemos claro dónde están trabajando las empresas a las que se les adjudicaron estos contratos, por cuánto fue ese monto, quién los está asesorando, si realmente se están haciendo trabajos como tal de restauración. Digamos, el tema de los sismos, sin duda, rebasó totalmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fíjate que eso es un poco complicado, porque al final de cuentas tenemos muchos años sabiendo que el INAH, como el INBA y muchos de las dependencias de gobierno en todos los niveles y en todos los niveles de la administración pública están rebasadas. El gran problema es justamente que qué se ha hecho para tratar de acotar eso, ¿no? Y qué pendientes se arrastran también. Y eso hace muy difícil el manejo del patrimonio para el instituto. O sea, yo alguna vez que platiqué con Diego Prieto, le decía que si acaso no teníamos que regresar, porque ya hubo una Secretaría del Patrimonio, pero que mezclaba otras cosas, y hacer lo que los egipcios, ¿no? Si mal no recuerdo, tienen un ministerio exclusivamente dedicado. O sea, esta cosa es tan grande. Pero quiero decirles que estamos transmitiendo desde la casa Rafael Galván. Quiero decirle a nuestros amigos que están conectados que es importante, porque no tiene nada de malo decirlo. Hemos experimentado problemas en esta transmisión. Ahorita vamos a reponer tiempo. Aquí a mi productora le pido que considere que nos tenemos que restituir los 10, 12 minutos que perdimos, ¿sí? Entonces ahí ya me avisas tú cuando ya nos queden los 5 minutos últimos para Antonio Díaz, reportero del periódico El Universal, que está trabajando con nosotros aquí el tema del patrimonio, para poder ir compensando, y les pedimos a quienes están conectados que no nos abandonen hasta después de las 9:15 más o menos estaremos terminando esta emisión especial, la segunda, para evaluar la 4T ante el sector cultural desde la casa Rafael Galván. Entonces, este paréntesis era obligado, Antonio, disculpa, regresamos y decíamos, el INAH está rebasado. Bueno, yo creo que lo va a estar por séculum seculorum, se dice algo así, ¿no? O sea, digamos, por los siglos de los siglos, amén. O sea, igual digo, a menos de que hagan una cosa drástica, que yo he trabajado ese tema,
Simplemente no van a hacer más que seguir avanzando. Y para hacer eso, y para hacer más cosas, se necesita mayor presupuesto. No, la lana, por supuesto, digo, nada más que ahí sí es la madre de todas las batallas. Ahora yo quiero introducir un tema, ¿no? Venga. Las afectaciones al patrimonio que se han producido en las últimas manifestaciones, ¿no? de mujeres, ¿qué tanto también nos dan una dimensión de la lentitud con la que actúa el INAH? ¿No tendría que haber desarrollado ya, uno pensaría, ¿verdad?, un protocolo ante estas acciones, pensando además en lo que se ha publicado, ¿no? Que en este afán por limpiar luego el gobierno, por limpiar rápido, el gobierno capitalino hace más daño, ¿no?, que bien. Hace más daño. Entonces tendría ya que el INAH de entrada llegar. Saber qué hacer, Pues cuál casi es el como brigadas ahí, ¿no, Antonio? Claro. Casi. Pues, mientras van echando, las dos van desmanchando. mira, sería una buena idea, pero no. Sí, te la Bueno, van a paténtala. Después de la foto. Primero toman la foto y ya después. Pero, en efecto, el tema del patrimonio, a propósito de los daños que se ha causado en las marchas, hay un problema ahí que le compete al INAH, pero también al gobierno de la Ciudad de México, pero también a la alcaldía Cuauhtémoc, en este caso el conjunto escultórico de Reforma, que va de El Ángel hasta El Caballito, en Avenida Juárez. ¿Por qué? Porque uno le pregunta al INAH de cuáles son las acciones que se van a hacer tras la manifestación, y al enterarse uno de que hay pintas, de que se está golpeando con mazos, con martillos, que se están utilizando diferentes pinturas y demás, que ha habido afectaciones en general. El INAH sin duda nos dice primero, pues mira, ese es un tema que ahorita está trabajando la Secretaría de Obras de la Ciudad de México. Uno pregunta a la Secretaría de Obras y la Secretaría de Obras te remite al gobierno de la Ciudad de México. Vas al gobierno de la Ciudad de México y te remiten en un cuarto paso a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Entonces es un círculo, porque llegas a Secretaría de Cultura y te dicen, no, es que eso es de Secretaría de Obras y Servicios. Pero ahora que todo es 4T, pues debería ser más fácil, ¿no? La pues, comunicación, ¿no? Están trabajando para eso. Están trabajando en eso, pero mira, la burocracia... Un año más. La burocracia ahí persiste. Ajá. Y eso es lo que tenemos ahí. Lo único que ha evidenciado estas afectaciones al patrimonio en Reforma es que aún persiste el problema de la burocracia, porque no saben quién va a actuar primero. Y entonces en las pasadas manifestaciones tuvimos más bien que los primeros que toman las acciones fueron Secretaría de Obras y Servicios. Y el INAH no estaba enterado. Y entonces, ya que están enterados, pues entonces toman acciones. Pero pues ya es demasiado tarde, porque las limpias por personas no especializadas, pues ya fueron hechas. Sí, todo se complica, ¿no? Y las marcas ahí quedan. Entonces, esto representa otro problema. ¿Qué ha pasado a un año de la llegada del nuevo gobierno? Continuidad en cuanto a procesos engorrosos que nadie ha querido solucionar, que aún están ahí y que uno ha tenido que ver el proceso porque te remiten de aquí y allá. Y eso ha sido una constante, porque entonces uno pregunta, ¿quién va a solucionar esta afectación en tal escultura? Y te dicen, híjole, ¿qué crees que no sé? Digamos que tenemos un año en el que ha habido una política inercial en el tema patrimonial, que ha habido una continuidad en muchos sentidos, que no ha habido suficiente dinero, que la restauración, rescate se ha estado haciendo quizás no con la eficiencia, pero avanzando, que hay muchos problemas técnicos para resolver todo esto, que el dinero no alcanza y que los trabajadores están divididos y hay una parte importante de contrataciones eventuales que no sabemos en qué, ya págame INAH, no sé en qué irá. ¿Cómo va esa parte para ir cerrando, Antonio, esta relación laboral? ¿Cómo la aprecias a los 12 meses? ¿Se estancó? ¿Mejoró? ¿Sí les pagaron? ¿En qué estamos, mano? Porque mira, yo ya me pierdo, la verdad. Mira, por una parte... Extraviado estoy. Por una parte en la colonia Roma. Adiós. Por una parte tenemos a los trabajadores de capítulo 3000, que son esta ramificación de honorarios, ¿no? Que no son los de base.
sino que tienen cierto tipo de contratos temporales. Ellos decían que fueron despedidos. Sin embargo, la parte oficial lo que nos dice no es que no fueron despedidos, sino que simplemente no se les renovó el contrato. Y entonces eso ya los coloca en otra situación. Es que jurídicamente pueden tener razón. Exacto. O sea, nunca fueron, entonces no hay hecho consumado en la otra cosa. Exacto. Sí, ¿no? Entonces ese es el escudo, pero escudarse y no respaldar a los trabajadores de una institución que estuvieron ahí, que fueron curadores, que hicieron investigación, que hicieron museografía, o sea, no eran cualquier tipo de trabajadores, era gente que produjo cosas para el INAH y que no fueron respaldados por esa institución. Si les pagaron, pues algunos han decidido entablar demandas, pero otros no, porque otros casos que no han querido dar sus nombres, lo que nos han dicho es, híjole, es que, ¿qué crees? Aguántame, porque en una de esas el siguiente año sí me contratan. Claro. Pero, claro. ¿qué es lo que ha provocado? Incertidumbre. Pues incertidumbre para los trabajadores de no saber qué hacer, de si toman otro trabajo o se esperan a ver si el otro año hay mayor recurso para que sean contratados o qué hacen. Pues yo creo que vale la pena decir, tenemos ¿cuántos minutos antes de que llegue Eloy? 4 minutos, muy bien. Entonces, porque hay dos cosas rápidamente más en 2 minutos para hacer la transición y recibir a Eloy Hernández en el siguiente segmento, es todo este drama o melodrama de la subasta en París y todas estas cosas, ¿no? Que no es más que muestra de todo este problema orgánico del instituto. Ahí, ¿con qué apreciación te quedas sobre este tema en particular, como un evento que marca el año? Hubo dos subastas. Dos subastas. Este año que marcaron las actividades y las labores. En la primera, ambas fueron en París. En la primera hubo 2 conferencias de prensa simultáneas, tanto en París como en la Ciudad de México, y estaban en contra de que se realizara esta subasta. En la segunda se enteraron días antes, 2 semanas antes, si no mal recuerdo, en las que ya no pudieron hacer mucho. Se acercaron a la casa de subastas, la segunda y última era Sotheby's, y entonces se acercan a la casa de subastas y les dicen que no pueden pues detenerlo porque el patrimonio pues ya está. ¿Qué es lo que nos demuestra? La falta de leyes actualizadas que protejan realmente el patrimonio. Esta falta de actualización también tiene que ver con los expedientes que tenga el INAH sobre las piezas arqueológicas. Pues eso y las demandas, pero bueno, un minuto. Sí, lo que quería decir es que no solamente las piezas arqueológicas, sino otro problema es el arte sacro, ¿no? A estas alturas todavía no tenemos catálogos del arte sacro. No tenemos catálogos de arte sacro, de piezas arqueológicas, y entonces, pues, gente puede agarrar y saquear ciertos sitios. Claro. ¿Y quién las va a reclamar? No, bueno. Se enterarán hasta después. Se enterarán los italianos y nos regresarán los exvotos y entonces ya presumiremos. Exactamente. Pero... Bueno, algo más, Silvia, así en 30 segundos más un que tema quisieras, ¿no? Bueno, pues yo creo que sin duda pues estamos ante un desafío permanente. Es muy difícil juzgar la labor del INAH por las implicaciones. Sin duda Diego Prieto es una persona muy informada, enterada de todo, sí, pero también es cierto que las amarres, en fin, todas estas cadenas que implica la gestión de una institución tan compleja, tan difícil, pues tampoco hace el trabajo muy lucidor, ¿no? Y al contrario, lo hace estar sometido en constantes presiones, porque no hemos tocado el tema, pero lo dejamos ahí antes de despedir a Antonio, que es toda la presión inmobiliaria, o sea, sobre Reforma, sobre Insurgentes, aquí mismo en la colonia Roma, desde donde transmitimos, o sea, Coyoacán. Esta otra parte y los conflictos. Hace poco nos enteramos por tu periódico de un zafarrancho ahí a las inmediaciones de Monte Albán, todavía por pleitos territoriales, por el desarrollo urbano que se ha ido comiendo históricamente la zona de Monte Albán. En fin, es el cuento de nunca acabar, pero nosotros quisiéramos que acabara bien, ¿verdad? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, digamos, lo único que se antoja es
ahora sí que por el bien de México, que le vaya bien al instituto, porque Silvia es difícil, es realmente muy difícil y esperemos que las condiciones del 2020 sean mejores, ¿verdad? Por lo menos en términos de liquidez, ¿verdad? Como de tiempo no hay liquidez, ¿verdad? Eso no me das un crédito. No, bueno, discúlpanos, maestro, pero empezamos tardecito, pero firmes y seguros. Pero firmes y seguros. Y te agradecemos mucho tanto que nos hayas acompañado, Silvia, que hemos podido. Muchas gracias. Pero bien, Antonio. O sea, el tema de esto también es simplificar. Y eso nos has ayudado. Y es difícil, porque es amplísimo, ¿no? claro. Así es que te agradecemos mucho tu presencia aquí con Silvia y con todos los colegas que estamos aquí en la Casa Rafael Galván. Estamos en esta emisión especial, Conéctate a la Casa Rafael Galván, con motivo de los 12 meses, el primer año de gestión del presidente y por supuesto de todo el aparato cultural que representa la Secretaría de Cultura Federal. Les recuerdo que estamos también en Facebook, que estamos en Twitter, sí, que tenemos nuestro portal del Grecu y por supuesto todos los órganos informativos de nuestra universidad. Sí, y vamos a pasar al segundo segmento. Ya está aquí en el estudio Eloy Hernández con el tema promoción cultural y estímulos a la creación. Así es que vamos a despedirte y hacemos aquí un pequeño arreglo y les vamos platicando. De todos modos que ya está aquí también Liliana López Borbón, que le va a entrar al programa estrella, Cultura Comunitaria. Exacto. Del que ayer se habló bastantito. Aquí estuvo Alejandro Ordorica, Tomás Cejé, Eduardo Nibón y María Rivera y fue uno de los temas centrales. Así es que pues muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, maestro. Aquí seguimos mientras haciendo los ajustes necesarios para que esto quede bien registrado. El director de Cortejo Producciones, un hombre de teatro, empresario cultural, Eloy. Dramaturgo. Muchas gracias, dramaturgo, Eloy. Abogado. Hernández, un gustazo tenerte aquí esta noche. Les recuerdo, estamos en Conéctate a la Casa Rafael Galván en esta serie de emisiones. Hoy es la segunda, mañana haremos la última. Si no entra el duende, de 7 a 9, ¿verdad? Sí, y bueno, pues estamos listos para entrar a esta segunda parte que también es un tema vasto, ¿verdad? Vamos aquí recuperando el tiempo, sí, y pues también es como el caso del patrimonio con Antonio. ¿Por dónde quieren que empecemos? Lástima que ahorita no podemos tener la línea abierta así para que se escuchara las preguntas de la gente. Así, le quiero preguntar a él hoy. Bueno. Está feliz con el FONCA, Eloy, con los estímulos. Hoy protestaba el MOCAM por el de FIARTES, sí, porque se quedaron 36 millones de pesos sin asignar del FIARTES. Y eso es terrible, porque está haciendo falta en tantas cosas, ¿no? Pero ordenando nuestro diálogo y dándote nuevamente la bienvenida y agradeciéndote muchísimo que estás con nosotros, Eloy, lo que te hemos propuesto es promoción cultural y estímulos a la creación. Promoción cultural visto como la labor fundamental de lo que es organizar actividades, ¿no? Oferta. Y luego lo que es la parte del estímulo a la creación, es decir, estas dos manos, digamos, de una parte de la... ¿Cómo ves el año en general para esto? ¿Por dónde quieres empezar? También te hacemos esa propuesta, vamos. ¿Quieres empezar por la parte de los estímulos, el FONCA, o quieres que empecemos por la parte formal de la...? No, mejor por estímulos, por si nos come el tiempo. Porque el otro no hay tanto, la realidad no programa muy bien, que digamos. Bueno, pues entonces, a lo mejor sí deberíamos empezar por ahí, pero bueno, venga, empecemos por el FONCA. Ok, ya directamente. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Venga. Gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poco sobre todo este año, de esta curva de aprendizaje que al parecer va a ser seccional, porque no hay ningún avance. Ahorita lo que estamos viendo, pues bueno, sí, efectivamente, lo que acaba de publicar MOCAM de los 36 millones, hace una semana, salió publicado ya, hay una cuestión que se llama FIARTES, es un estímulo fiscal
Es el único estímulo que se permite a la producción de artes escénicas, sea música, sea, bueno, no solamente artes escénicas, porque también artes plásticas, danza, música, artes plásticas y teatro. Y se da una bolsa general de 150 millones para que se dividan entre esas 4 artes, de acuerdo a que los productores o programadores o gestores, entonces ellos postulen, y este dinero al final del día será un estímulo. No es un dinero de Hacienda, bueno, sí va a ser un dinero de Hacienda, pero lo da un particular, sea persona moral o sea persona física. Pero esta vez de puro teatro hubo 60 postulaciones en este extraordinario, nos admitieron 19, quedaron 41 rechazados y se regresó una bolsa de 36 millones de pesos, a lo cual va a ser, pues suponemos, se le regresa a Hacienda para tal vez poder destinarlo quizá a cosas, a otro tipo de programas sobre todo, pues como lo de jóvenes construyendo el futuro, etcétera, ¿no? Eso estoy suponiendo, pero es la bolsa más grande que está ahí. Ahora con lo que ha pasado realmente hacia el FONCA, pues el FONCA ha sido terrible ver que meten gente que el amiguismo está rebasando, ¿no? Este momento en el que soy 90% honesto y 10% incompetente, bueno, vengo a aprender, pago por aprender. Antes, el sexenio pasado, había gente que pagaban por aprender, pero, pero bueno, y ahora estamos repitiendo la misma fórmula. Y perdón que interrumpa, es el tercer titular en un año. Así es como uno de los organismos que ha tenido más turbulencias, ¿no? Por decirlo así. Sí, y ahorita en el FONCA están tratando de tener un diálogo, pero el gran problema es que hay un gran problema principalmente, o sea, en las políticas públicas, por lo menos cuando yo estudié algunas en especialización en eso, era un triángulo, que era el gobierno, el presupuesto y la sociedad civil. Y ahora en este sexenio de la sociedad civil desapareció un vértice del triángulo. Entonces, es un decreto o es populismo, porque si no hay dinero, entonces es demagogia. Entonces, eso nos está pegando. Y al final de cuentas, ahorita todo lo del FONCA, muchas eran asociaciones civiles. Claro, no eran las de Andrés Römer, ¿no? Que es precisamente la que pues están pagando justos por pecadores. Claro. Y ahorita la realidad es que está bien complejo, o sea, y la pregunta es, bueno, y nos tienen que ayudar a producir, nos tienen que dar becas a los creadores, que hay una discusión de que, bueno, se quejan ellos, pero no se quejan los albañiles, pero no, son diferentes áreas, son diferentes cuestiones, y es una obligación que tiene el Estado y está en la Constitución. El gran problema es que hay un desconocimiento de estos 3 titulares, ha sido, como decía hace rato, son amigos de los actuales, o sea, se dan cuenta casi todos salieron un claustro de Sor Juana. Ah, sí, claro. Donde estuvo claramente Alejandra Fraustro, ¿no? Y pero hay casos peor aún, o sea, hemos hablado un poco de la maestra Lucina Jiménez, que es una experta en muchos temas. Yo creo que fue un parteaguas su libro del público en su momento, a nivel mundial. Ella ha defendido la nana, pero a partir de ahora hay un desconocimiento. No sé qué pasa cuando subes a un puesto que hasta pierdes memoria y pierdes lucha. O sea, yo me preguntaría, ¿qué pasaría si estuvieses de este lado y la nana sin poder tener recursos para subsistir? ¿Qué dirías? Claro. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría? ¿No? Ya sabemos que ya viene de... O sea, la realidad es que Morena es, al final de cuentas, es el PRI, es el PRD, es equipos de Sari Bermúdez, equipo de... O sea, es muy raro el equipo nuevo. Y bueno, entonces realmente me pregunto, ¿entonces todos esos equipos son 90% honestos? ¿Están totalmente capacitados? ¿Les interesa realmente el tema? Y a mí la realidad, platicaba yo con algunos titulares antes de venir a esta entrevista, a esta plática, y la tristeza de que gente de muchos años, o sea, yo realmente abocado a la cultura llevo 10 años, o sea, totalmente abocado, pero gente que tiene toda la vida y me han dicho que ha sido el peor año. El peor año. ¿El peor año para el FONCA? Para todos. ¿O para la cultura en general? Digamos que lo que empañó muchísimo este primer año de gestión en la parte de estímulos a la creación, pues fue todo el conflicto que se desató al principio. O sea, desde el nombramiento de y fue a principios de año, prácticamente. Jesús Rodríguez, en fin, ha habido como una, como dicen, como una guerra de baja intensidad, pero permanente, ¿no? Que sí, muchos llegamos a pensar que a lo mejor la idea era desaparecer el fideicomiso o mandato que rige al FONCA, porque ustedes saben
que el FONCA no es formalmente una dirección general, es un instrumento financiero que se creó en la época de Salinas, etcétera. Es un decreto. Y no, es un mandato, es un fideicomiso. Sí, por eso no forma estructuralmente parte, cuando se crea la Secretaría de Cultura, rápido, recuerden, o sea, en el organigrama, bueno, de hecho, si ves el organigrama no aparece. No. ¿A qué voy? O sea, parecería que había una primera intención en esta idea que el presidente dijo, vamos a acabar con todos los fideicomisos, o sea, porque han sido un nicho de corrupción. Sí. Bueno, entonces la reacción de la comunidad frena a la autoridad. Entonces esto empaña muchísimo al FONCA. A Adriana Concevic está terminando el año. La prueba vendrá el año que entra si son capaces de reponer todo esto. Ahora, en esencia, no cambió nada en el FONCA, ¿cierto? No, aunque se hicieron mesas de trabajo. Hubo mesas supuestamente. de trabajo. Sí, pero no hubo ningún cambio sustantivo. No, ¿sí? no, a ver, pero el punto es que esas mesas de trabajo, ¿no? Eran para eso, ok. Eran para... Pero ya, no hubo. Uno piensa que fue más bien como un desahogo colectivo, esas mesas de trabajo, a fin de cuentas. La realidad estaba vacío. O sea, era muy poca gente la que estuvo ahí. Y centralizado todo. Pero cuando se hicieron esas mesas de trabajo, incluso Marina Núñez, ¿no?, que estaba en ese momento, anunció que en 2020 habría otras mesas de trabajo donde lo que se discutiera sería vinculante. Ya no se ha vuelto a mencionar. Algo que se acordó era para jóvenes audiencias. Es así que ahorita en Fomento y Conversiones no hubo ningún proyecto, o sea, no se va a emitir ningún proyecto porque es una leyenda de que iba a salir su propia convocatoria. Porque realmente los más golpeados, por llamarlo de una forma, o los más olvidados, fueron las jóvenes audiencias. ¿No? Entonces vemos espacios como la titería de la Mesa Pérez Gay que apenas puede sostenerse, y la realidad es que no le permitan. O sea, la cuestión aquí es de que nos mandan a un mundo neoliberal, aunque no lo acepten, pero sin herramientas para poder ejercer. Claro. O sea, no hay una cuestión de, ok, no vivamos del gobierno, no vivamos del fomento, perfecto, pero también dame esas herramientas, pero otros incentivos fiscales, por ejemplo lo de Fiartes, ahorita las empresas van a decir ya no juego. O sea, porque este es un periodo extraordinario. Estamos en noviembre. Ellos tienen antes del 15 de diciembre de regresar ese dinero. Claro. O sea, la realidad, ya la primera vuelta, cuando empezó a ver todo esto, que hubo 2 vueltas el año de Fiartes. Y en la primera vuelta ya hubo aportantes que dijeron, ya no voy a entrarle, me voy a pagarle mejor Hacienda a estar apoyándolos a ustedes. Claro. Y la realidad se me hace una tristeza porque ha sido una lucha que viene de Ficine y viene 7 años para acá, para las FIARS. Y entonces tampoco nos permite jugar con las personas que están interesadas en apoyar la cultura. Claro. ¿Cuántos recursos dices que se perdieron? ¿30? Ahorita 36 millones. Fíjate, se perdieron más recursos de los que se van a aumentar al FONCA en 2020. Ah, sí, son 16. Porque, porque el FONCA tenía 600 millones de pesos en 2019 y va a tener 616.2 en 2020, ¿no? Digo, es que visto así todavía más triste, ¿no? Sí, o sea, ahora bien, ¿cómo valoras eso? A ver, que por un lado le aumenten 16.2 millones de pesos, ¿no?, al FONCA, y por el otro lado le destinen al complejo cultural, ¿no?, Bosque Chapultepec, 1.668 millones de pesos. Y aún no tengamos claro, ¿no?, en qué se van a emplear. O sea, ¿cuál es la apuesta de la política cultural? No es a los creadores, pensaría yo. Pero ¿no? además déjame agregarte algo. Sí. Estamos con Eloy Hernández, aquí en Conéctate a la Casa Rafael Galván. Estamos en nuestro tema promoción cultural y estímulos a la creación, el segundo segmento de esta jornada nocturna, que empezamos un poco tarde por culpa de un duende, pero aquí estamos cumpliendo la bitácora. Y además yo aprovecho esta intervención de Silvia para decir, es importantísimo esto porque además, al abrirse Los Pinos, se abrió otro espacio eventualmente para montar eventos o para que contraten gente, ¿sí? Y la promesa que hay en todo el proyecto Chapultepec, sin meternos en eso, Eloy, es que va a haber pues, foros y museos, y ahora anunciaron que va a haber otra cosa ahí, el centro de conservación, se lo piensan llevar también a Chapultepec. Una cineteca también. A una cineteca. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final de cuentas, sobra dinero porque no lo pueden aplicar las empresas, pero al mismo tiempo se abren otros frentes. O sea, digamos, ¿cómo poder ayudar a que esto no sea así? O sea, independientemente de reuniones, citas con la comunidad artística, o sea, ¿tú qué sugerirías después de este año de tumbos? O sea, ¿qué estarías
pidiendo? ¿Qué tipo de orden o organización? Como manifestabas hace un momento, o sea, no existe una ley que ampare esta situación. O sea, al final de cuentas, si quieren deshacer los fideicomisos para el 2020, puede desaparecer fácilmente el FONCA. Si estuviese dentro de la ley, dentro de la estructura de la Secretaría de Cultura, pues se podría hacer. O sea, ahorita, por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México se hizo la ley de espacios culturales independientes. Entonces son los ESIs, para apoyar y entonces un poco como... ¿Pero ya se Buenos aprobó? Aires. No, ¿verdad? No, está en votaciones. Va para votaciones. Están votaciones ahorita, se presentan votaciones a finales de octubre. Ahorita está dentro de las que están las comisiones. De votar. Sí, están comisiones, tal vez antes de irnos de Navidad sale, no lo sabemos. Pero bueno, hubo un trabajo en el cual estamos un poco homologando un poco a Buenos Aires, no Argentina, Buenos Aires, donde se incentivan los espacios culturales. Y entonces no va a haber ISEP, no va a haber diferentes cosas. El ISEP es impuesto sobre espectáculos públicos, porque esa cuestión es de que a nivel local y a nivel federal, porque es un impuesto estatal. Entonces cada estado destina cuántos impuestos sobre espectáculos públicos para que una persona, ahora sí que exactamente es un problema hasta con el quinto constitucional, tenga que pagar un tributo, que ese es el ISEP, para ejercer su profesión. Y lo malo es que no podemos... No, a diferencia del IVA, del ICR, no podemos jugarlo. O sea, los empresarios de teatro, o de danza, o de música, perdemos ese 8%. Acá en la Ciudad de México, en Chihuahua es el 12%, y así cada estado. Entonces, yo creo que la respuesta sea la ley. O sea, yo sé que estamos llenos de leyes, quizá un articulado, un apartado, un bis, una adendo. Un poco... No sé si... Pero una ley de mecenazgo, por ejemplo, que también se ha hablado, ¿no? Que se está discutiendo, pero no se llega a nada. Oye, pues es de teatro, el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados es hombre de teatro, Sergio Mayer. Sergio Mayer, sí. Y prometió, bueno, no prometió, pero estuvo sondeando que una ley de pero es que se mencionan este tipo de proyectos, pero luego ya es total silencio. Ahorita ya no sabes en qué va, si lo dejaron, qué... Ahorita las artes escénicas parecemos AA los miércoles de 11 a 1. Tenemos nuestras sesiones para la ley de artes escénicas. Claro, además ley de artes escénicas. Es la ley de artes escénicas. Sí. Y justamente tenemos la junta el próximo lunes, precisamente con la comisión, para aterrizar cosas, porque si no vamos a seguir... Oye, ¿y no sería más sencillo decir, no te metas en medio, compadre? O sea, ¿no sería más sencillo entrar desde el lado propiamente fiscal, sin entrar en más normas? Y una vez un afamado empresario me dice, ¿sabes qué haría yo con el FONCA? Dice, pondría una ventanilla y diría, se apoyan proyectos. Nada más, con la pura confianza, usted presenta un proyecto y nosotros le damos el recurso. O sea, desaparecemos oficinas. Volvemos esto como un órgano intermedio, en el cual lo que menos importa es el aparato institucional para definir quién es el bueno para ganarse una beca, sino la eficiencia del proyecto de manera mucho más concreta. Eso pero muy bien, digamos, lo que quiero decirte es si parte de la solución de un año traumático no tendrá que ver mucho con simplificación de procesos, de normas, digamos, una ley podría ampliar la complejidad en lugar de disminuirla. No sé si la solución de la promoción cultural en general es facilitarle al artista la chamba en lugar de complicársela. No, pero por ejemplo, una ley de mecenazgo de incentivos fiscales, incentivos a la producción, yo creo que esa parte no existe, es la realidad, no la tenemos. El único apartado que tenemos es el EFIARTES, y en la cual la realidad es que también es muy complejo levantar proyectos, y uno como productor jamás va a tener una beca del Sistema Nacional de Creadores. Claro, suponiendo que va a seguir viviendo el FONCA, ¿no? Porque igual desaparece el FONCA y se acabó el Sistema Nacional también. Pero aquí la realidad es que sí es necesario la incentivación, permitir, México es como otros países, y puede ser desde el estilo neoyorquino, que es literalmente de acuerdo a la persona que tiene la capacidad económica, vamos sabiendo qué incentivo tienes, o tipo brasileño, que esa bolsa, bueno, antes de toda la situación que está viendo por sí, pero jurídicamente hablando, esas dos bolsas. Una bolsa donde sí tienes que conocer al empresario y una bolsa donde no. Simplemente el empresario va a destinar sus impuestos, y hay países como Costa Rica donde el incentivo es, tú me das 10% de tu impuesto sobre la renta y yo te deduzco 11%. Y entonces sí me estás incentivando. Pero acá me estás hablando de una incentivación en el EFIARTES, y al final de cuentas lo que hacemos es que esas empresas ya no les interesen. Porque aparte es todo problema, o sea, tienen que entregar obviamente su declaración anual, tienen que entregar toda una serie de documentos
su clave, o sea, obviamente desde su contador, controla su fiel, o sea, para permitirse para participar en la cultura. Claro, también ellos que ganan, aparte de ser una empresa socialmente responsable, ganan en tener publicidad sin invertir nada y sin poner un riesgo de capital como patrocinador, porque al final de cuentas ya tendrán boletos para sus trabajadores o para sus clientes, ya tendrán, el logo es lo de menos, pero ya tendrán experiencias escénicas en las cuales participen o artistas que hagan meet and greet, etcétera, sin nada más que pagar sus impuestos. O sea, es incentivarlos. Y aquí la realidad es que cuando estaba abierta la ventanilla para FIARTES, en una mañanera el presidente inmediatamente dijo que se acaban los incentivos fiscales. Y entonces sí, en la tarde Fraustro ya tuvo que hacer, no se refería a nosotros. Digamos que teníamos cierta esperanza en que esa afirmación, Silvia, fuera dirigida como uno pensaba al principio, porque eran los días en los que salió toda esta denuncia sobre las orquestas financiadas a lo de Salinas y sus negocios, ¿no? A mí me gustaría en estos minutos que quedan 2 visiones tuyas más sobre los grandes dilemas y desafíos que se han vivido este año en materia de difusión. Ya vimos la parte del FONCA, lo que puede representar el Centro Cultural Los Pinos, pero tenemos 25 años del Centro Nacional de las Artes. Una ceremonia deslucida, digamos, como con pocas ganas, cuando fue en su momento un proyecto central. Sí, y tenemos lo que ha pasado con la producción de teatro y de danza en el propio Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. ¿Cómo ves estos escenarios? Pues la realidad es que aquí quizá ya no van a programarme en el INBA, pero lo siento mucho, pero la realidad en el INBA al contrario, te va a ir muy bien. La cuestión es que ya no los necesitamos. De toda la cartelera que se ve, nada más hay 2 proyectos de producción para niños, 2 para jóvenes, 2 para adultos. 2 coproducciones, o sea, nada más al final de cuentas tienen 12 proyectos. Todo lo demás lo somos los productores. Todo lo demás lo tenemos a costo y riesgo de nosotros. Y ellos, al final de cuentas, dan números a partir de nuestras actividades y nuestro riesgo de capital. Y al final de cuentas vemos así de que, vas a anotar la numeral en diciembre. Tantas funciones, tantas obras de teatro, y la realidad es que nos albergaron. Y ahorita, al momento, una exageración, lo de FIARTES, a la gente que tiene FIARTES ya les quieren cobrar 40% de la taquilla y el 60% para uno. O sea, al final de cuentas, uno en el FIARTES es un gran administrador de hasta por 2 millones, pero yo no me puedo contratar. O sea, yo soy el que ejerzo ese presupuesto, mi ganancia va a ser la taquilla. Y ahora en el IMA quieren quedarse con el 40% de la taquilla. Entonces, no está incentivando nada. O sea, la realidad es, digamos, refleja todo esto que has comentado, esta falta de articulación en las cosas. Sí, y la realidad es que pues ahorita las muestras estatales desaparecieron. O es otro temazo, las muestras. Las muestras estatales desaparecieron porque era parte de los apoyos que tienen estatales, les recortan presupuestos, ya no lo hacen, entonces hay una muestra nacional en la cual al final del día sí nos critican mucho por centralistas, porque aquí todo llega. O sea, por ejemplo, la programación de los 25 años del CENART, la realidad fue como que creo que le soltaron el presupuesto tarde, fue como lo de Zapata ahorita en Bellas Artes, así como que ármalo, porque tenemos que... Ármalo, claro. Yo no sé, Silvia, pues a nosotros nos tocó vivir más de cerca todo eso. Yo lo que veía en este tema del Centro de las Artes era, por un lado, que el proyecto original dejó de ser desde hace mucho tiempo. A alguna gente le dijo que era, al final de cuentas, una casa de la cultura grandotota, muy bonita, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no se dio la suma que se implicaba entre las escuelas de educación artística profesional. O sea, sabemos que la intención era que estas escuelas se desprendían de Bellas Artes para crear otro concepto diferente y, digamos, en ese sentido, alimentar a la vida cultural del centro a partir de la producción de las escuelas. O sea, para eso las pusieron. Sabemos que el divorcio está prácticamente... Tú revisas la programación del Centro de las Artes y bueno, sí, ponen cosas en el teatro que tienen ahí, donde bailan, etcétera. Pero también me sorprendió porque finalmente Lucina Jiménez fue directora del Centro de las Artes. No estuvo y además, bueno, trabajó con Rafael Tovar. Alejandra Fraustro, pues es amiga de la familia de Rafael Tovar. Claro. Tampoco llegó. Entonces, digamos, la parte simbólica del Centro de las Artes quedó
a mi gusto, inmerecidamente de bajo perfil, digamos, o sea, más allá del tema presupuestal. Y persiste esta duda de qué más va a pasar con el centro. No, y la realidad es que la maestra Lucina al final del día estuvo en esa primera etapa. O sea, te dejamos, bueno, es que va llegando... No, y ella renunció, ¿se acuerdan? Sí. Ella dejó el puesto antes de que terminara el sexenio del señor Fox. Y ahorita, bueno... 2 minutos. Y ya ni hablar de Bellas Artes y sus conciertos para la gente de comunidades cristianas. Bueno, en fin, los problemas laborales en el instituto. Silvia, tenemos 2 minutos. Sí, si quieres cerrar con algo. Quiero plantearte una pregunta. A ver. Cuando fue este escándalo, ¿no? Esta polémica que se desató con Jesús Rodríguez, ¿no? Que las becas deberían desaparecer, ¿no? Que los artistas tendrían que ser apoyados por el sector privado, uno se pregunta, ¿realmente hay recursos del sector privado para la cultura? ¿Le interesa al sector privado apoyar la cultura? Por lo menos en mi experiencia con el FIARTES y con patrocinios, digo, realmente yo no soy productor de FIARTES, que las 40 obras producidas que llevo, nada más 6 han sido apoyados con el FIARTES. Todo ha sido con patrocinio, con el Estado y con mi dinero. Y la realidad sí hay un interés con las empresas. Pero también ¿qué hay de intercambio? ¿Qué me puedes auxiliar? Ahorita te pueden dar intercambio material, o te pueden dar patrocinio material. Pero ahorita, si ves esa incentivación, hay mucha gente, porque a veces no es tanto el empresario. Digamos, Slim tal vez no le interesa el teatro, pero a Grupo Carso sí le interesa verse en diferentes áreas. Y podemos ver ahorita la entrega de los premios Metro. O sea, no es gratuito que haya sido en su teatro Telcel. ¿No? O sea, sabe que está en una visión. Entonces, al final de cuentas, a veces confundimos que es el empresario con la empresa. Y no, es la empresa tiene interés. Y aparte ya hay un premio de socialmente responsable. Entonces, socialmente responsable, la cultura es una estrellita. O sea, que los creadores también tienen que ser, valga la redundancia, más creativos también a la hora de acercarse al empresario. El problema es que están obligando a que seamos gestores todos, autogestivos. Y la realidad es que no te da tiempo o haces carpetas, que es lo que dice el MOCAM, claro. o hago direcciones de arte, o hago pintura. O sea, ¿a qué hora? No les va a alcanzar el día. Claro. Y aún así podemos decir que al menos a nivel de la ciudad, Eloy Hernández, no me dejarás mentir, o a lo mejor sí miento, pero bueno, esta ciudad tiene una gran cantidad de oferta, ¿no? O sea, es sorprendente la cantidad de teatro que se hace, bueno, malo, regular, en fin. Hay 500 al año. Digamos, otros estados de la federación no lo tienen, pero es una pena, pero al menos en el espacio urbano, en las ciudades principales, siempre hay como esa posibilidad de decir a dónde voy. O sea, ha tocado, y además no pocas veces las tarifas son baratas, digamos, las entradas. O sea, la mayor parte de los teatros privados o los son 350, 400, 450 pesos. En el Teatro Helénico, 400, 550 pesos, en fin. Entonces, hemos llegado al final de este segundo segmento de esta noche aquí en la Casa Rafael Galván, en este programa Conéctate a la Casa Rafael Galván, que con motivo de los 12 meses del primer año de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador y en particular de todo lo que ha pasado en nuestro ámbito de la cultura, pues hemos invitado en este caso a Eloy Hernández para hablar sobre promoción cultural y estímulos a la creación. Hemos repasado un sinfín de temas, sin duda, que construyen gran parte de la problemática, pero también finalmente de la vitalidad que tiene este país en tantos ámbitos. Y unos minutos antes estuvo con nosotros Antonio Díaz con el tema del patrimonio cultural, y ahora vamos a despedir a nuestro amigo Eloy. Te lo agradecemos muchísimo, Silvia. Muchas gracias. Sé que va a tomar la estafeta Angélica Velleira, que ya está ahí dispuesta, lista ya para entrar acá. Entonces, bueno, seguimos platicando en lo que viene el maestro Víctor Ugalde. Ahí está, ábranle la puerta al pobre de Víctor Ugalde, está allá afuera, llegó safe, pero ya lo tenemos aquí. Eloy, muchas gracias.
Es el hombre más enterado de todos los datos a detalle de lo que es la industria nacional y por supuesto sus relaciones con todo lo que es la exhibición y la distribución. Estamos en la Casa Rafael Galván, en la colonia Roma, este espacio de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es responsabilidad de la Coordinación General de Difusión, que encabeza el maestro Francisco Mata y que forma parte de todo un sistema de espacios y de política cultural de nuestra universidad. Y hasta aquí, Angélica. Buenas noches, Angélica. Hola, buenas noches. En nuestra segunda jornada mañana tenemos la tercera y última, déjenme decirles, para que tengan ustedes una idea, mañana estará con nosotros Patricia Chavero, justamente muy vinculada a este tema que Eloy ha trabajado, pero ella va a hablar más a precisión sobre lo que ha pasado en la Ciudad de México. Marisa Reyes para hablar sobre el tema de economía cultural y empresas. Irma Ávila Pietrasanta, todo el tema de las organizaciones no gubernamentales. Y vamos a cerrar con un colega que fue diputado del PRI, líder del sindicato de músicos, en fin, una gente muy preparada. Armando Báez Pinal estará mañana para hablar sobre las perspectivas del 2020. Así es que, dicho lo anterior, entramos formalmente a este tercer segmento. Mi querido Víctor, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí un poco afónico, así es que necesitaré tantita agua. No, bueno, pues aquí la floor manager, donde así con toda tranquilidad, hombre. Aquí la acercamos. No, pues qué gusto. Ya sabes que le quitamos la etiquetita porque sí, pensábamos que nos las mandaba el Eloy Hernández a los de Pura para que nos dieran un financiamiento, pero no, la verdad es que no. Entonces, bueno, en lo que Eduardo quita en lo que lucho yo con la etiqueta, yo sí quiero invitarlos de verdad a que lean los artículos de don Víctor Ugalde en pasolibre.grecu.mx, porque de verdad son textos muy informados, donde él realmente hace una reflexión y una crítica. Entonces, sobre el acontecer de la industria del cine en México. Y quisiera preguntarte para iniciar, Víctor, tú mismo te has colocado como un apoyador de la 4T. Y a pesar de todo eso, has tenido una visión bastante crítica de la industria del cine en México. ¿Cómo puedes decirnos a grandes rasgos qué ha sucedido en este primer año para el cine mexicano? Bueno, los resultados son buenos, ¿eh? Nosotros pensamos como cada último y primer año de gobierno que hay una caída en lo que hay un proceso de aprendizaje, enseñanza, etcétera. Afortunadamente pasamos el primer año con puros sustos, pero los resultados en materia de producción son halagadores. Se subió aproximadamente un 10-15%, no producto del presupuesto, producto de que nos movimos también oportunamente, descubrimos algunos guardaditos de la administración pasada, que era increíble. ¿Para qué quieren el dinero guardado en lugar de utilizarlo para la producción? Y María y la secretaria de Cultura, Alejandro Fraustro, refaccionaron a la producción en el momento en que podría existir una caída. Gracias a ese... ¿De cuánto estamos hablando? De esos estamos guardaditos. Hablando, como 117 millones de pesos. Que eso es bastante, claro. Es como un 15% del recorte. Si ustedes se acuerdan, el recorte fue del 17%. Entonces, se cayeron muchas cosas, los festivales no caminaron bien, se cayeron programas chiquitas. Pero lo que nos preocupaba es que se cayera la producción, porque esto es como el caldo de gallina. Si no hay gallina, no hay caldo. Y la gallina son las películas, ¿no? Ahora, Víctor, tú comentas que, bueno, se estuvo, digamos, este primer balance positivo. Positivo, sí. Toda esta asignación de estos recursos guardaditos se dieron porque hubo una comunidad, como es la cinematográfica, que es bastante combativa. Yo creo que en el espectro cultural es la más combativa. Otros sectores están como más guardados, más apáticos, acríticos, o no sé. O no alcanzan la fuerza que alcanzan. ¿No? Entonces, se tiene que dar
esta lucha, digamos, esta reivindicación, esta lucha frente a las instituciones para lograr ese tipo de acomodos? No es que se tiene, se tuvo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchos de los funcionarios que si bien son bien intencionados, no sabían nada de nuestro negocio. Y entonces hubo sorpresas, hubo propuestas que parecían bien intencionadas para la cultura, pero que en realidad eran recortes sustanciales. Afortunadamente siempre fuimos escuchados y de forma muy rápida, y de 8, vamos a llamarlo así, sorpresas, 6 fueron atendidas. No debería, sin embargo, la experiencia desde 1994 nos dice que si no nos movilizamos, el cine mexicano no estaría en este momento tan bien como está. Pero cada año podemos perder lo avanzado. Es más, perdimos 6 años en el sexenio pasado con el PRI, casi el 50% de lo que habíamos logrado con 12 años del PAN. Entonces sí, yo sí creo que los ciudadanos tenemos que ser exigentes, tenemos que ser responsables y tenemos que hacerles entender a todos los políticos, porque van rolando, se nos mueren unos, se integran jóvenes, etcétera, que la industria cultural, o más bien las industrias culturales, son los grandes generadores de ingresos y de formación intelectual y que debería estar entre sus prioridades. Por eso agradezco este tipo de foros y por eso agradezco la existencia del Greco, porque es formativo. O sea, de repente uno ya les puede decir, pues vean los libros que se han publicado del Greco. Antes teníamos que ir a explicárselos con palitos y rayitas y a veces no nos entendía. Así es, ¿no? Ahora, tú has mostrado 2 ángulos interesantísimos en recientes fechas, ¿no? Y que tienen que ver con este año. Por un lado es el siempre o casi siempre predominante avasallamiento del producto norteamericano, de las películas que vienen de Estados Unidos, ¿no? Y cómo ocupan miles y miles de pantallas, ¿no? Y cómo esto afecta, precisamente porque dices, bueno, si no hay caldo, no hay película. Pero sabemos que también hay muchas películas que pues salen flacas, ojerosas, cansadas y sin ilusiones, man, porque o pasan corridas muy rápidas o les dan salas malas, en fin, eso es por un lado. Y por el otro, la batalla muy frontal que dimos por la negociación de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio. Entonces, veamos primero esta visión tuya sobre la relación entre distribuidores, exhibidores y la producción nacional y su salida. Bueno, así como AMLO dice en su nuevo libro que toda la culpa es de Salinas, en el cine toda la culpa es de Salinas. Porque él fue el Carlitos, por favor. Sí, ahorita al fin que tiene. Pensabas que Víctor te iba a dejar en paz, no te deja en paz. Aquí la cosa es súper sencilla. El modelo impulsado por el Tratado de Libre Comercio era la entrega de la economía nacional para convertirnos en exportador de regalías e integrarnos lentamente ahora sí que en la cultura norteamericana como el patio trasero de ciudadanos sin derechos. Está a punto de lograrse, aunque no gobierne Salinas. Hoy le mandé al Greco un articulito que se llama 7 consejos para acabar con el neoliberalismo de una vez por todas. Bueno, ¿sí? Pasolibre.greco. Para apoyar a AMLO, sí, porque parece ser que nadie de su equipo de cine se le ha ocurrido. Ajá. Entonces, bueno, venga, está bien, ¿no? No, es que es lo que yo veo. Las exclusivas están en el Paso Libre. Están repitiendo el modelo de administración de Peña Nieto. En el primer año, si tú repites las fórmulas, pues los resultados son iguales. Claro. En lo único que sí han tenido un poquito de movimiento es en la atención a las comunidades. Sí ha habido un gasto muy chiquito dirigido ahí, pero bueno. Pero en lo demás se quedó todo como estaba el año pasado. Imagínate. No, pues sí. Entonces, si no cambias de raíz todo, pues no vas a obtener los resultados que él quiere para el 2024. Creo que dijo que ya nadie. No, 2030, ¿no? No, él empezó. Perdón, no. Yo le di 2 años más. Ajá.
Pero de veras, Bueno, pues, en el bueno, artículo pues, que les mandé para que salga la semana que entra, Se me barrió, pero es 7 puntos para cambiar el modelo de distribución, producción y exhibición. Ajá. Si no lo cambian, vamos a seguir con el modelo neoliberal y vamos a seguir exportando regalías para los gringos y vamos a seguir educándonos como gringos. Entonces tienes que ser Pero ya radical. probamos la fuerza, ¿no, Angie? Con la negociación del tratado. No se pudo doblegar nada de eso, ni por la parte mexicana, ni por la parte norteamericana, Víctor. Yo creo que eso no va a cambiar. Ahora se plantea que es mejor regresar a un esquema como COTSA. Nada más que ahora llamándoles cinetecas, ¿no? O sea, crear una red de cinetecas para contrarrestar un poco la falta de espacios a través de mantener ese 10% que está en la ley, usarlo o exigir que se use bien en las mejores condiciones y llenar el país de cinetecas para encontrar estos circuitos alternos. Es una opción. Yo más bien me dedicaría a hacer cines populares que sean franquicias utilizando O sea que el espacio aéreo. Cinemagic o que... No, realmente franquicias populares, o sea, tú puedes poner salitas Franquicias pequeñitas. populares. Sí. ¿Qué es eso? ¿Hay algún Con- caso parecido? Hemos tenido varios intentos y hemos tenido ¿Dónde hay? más fracasos que intentos, pero sí se puede, ¿eh? En Cinema Brasil. Paradiso. Sí se puede. sí Nos se dice puede. Liliana López, que viene después de ti, que en Brasil se han hecho estas franquicias de cine Sí, popular. el cine en Brasil tiene más exhibidores que México, por lo cual la situación del cine brasileño le va mejor porque la gente se lo pelea por exhibir. Como pasa con las cafeterías, ¿no? Sí. O sea, Starbucks quiso entrar al mercado brasileño y no pudo con las cafeterías chicas, o sea, con las de barrio y todo eso, ¿no? Exacto. Ahora, sí, ahí sí Alejandro Ramírez no va a poder rifarla. Sí, porque va para otro segmento, o sea, va poquito a poquito y acuérdate 6,000 salas. Más ya. Más de 6,000 ya debe de andar como en las 9,000 en el mundo. 7,000, 9,000. no, perdón, exageré, es Bueno, 3,400. 8,547. Y sí, debe de andar como la cifra que tú dices, porque me confundiré, y debe llevar 5,000, 6,000 salas en el mundo. Y él está cambiando, o es la propuesta de los norteamericanos para cambiar el modelo de consumo, donde las cinematografías son populares. O sea, quieren imponer el mismo modelo que nos impusieron en México y en América Latina. Entonces, los chinos nos están dejando. Oh, no, los indios tampoco. Nos están dejando, los pakistaníes nos están dejando. Entonces todavía hay esperanzas en lo que nosotros hacemos nuestro circuito popular en México. Se puede, mira, mandamos ahora sí ya, gracias al satélite, Ok. tiene la SEP una franja de banda grandísima sin utilizar. Nos podemos colgar de ahí. Se contratan unos procesadores así como los que estoy viendo aquí al fondo. Ok. ¿Sí? Suave. Se baja la película, se programa desde la ciudad el estreno de fin de semana y con la comunidad local lo que quieran martes, miércoles. Es un modelo que ya propusimos en la UNESCO, ¿sí? Y dijeron que no nos hablaban cuando existiera porque iban a pedirle dinero al Banco Mundial. Parece que no les, Nada, no no ha les habido quiere dar respuesta. dinero. Porque las condiciones de la distribución del imaginario del mundo garantizado por el Tratado de la Diversidad Cultural, en vías de derecho se oyen bien bonitas, Sí, pero en bueno. vías de hecho no han funcionado, porque nuestras realidades son completamente diferentes. Cuando hablábamos de vamos a poner programación nacional, los europeos decían, pues sí, está bien, nosotros tenemos tantos circuitos. Los latinoamericanos decíamos, bueno, tenemos algunas pantallas, no hay problema. Y los africanos nos decían, ¿qué es eso de salas? ¿Sí? Claro, son Para que vean realidades la diferentes. disparidad del mundo. Y cuando decíamos, tienes que programar el cine nacional los domingos, decían, oye, pero hacemos 1, 5, 10 películas al año, ¿cómo vamos a llenar la cartelera? ¿No? Entonces, nuestra realidad es muy, pero muy dispar. Y por eso el Tratado de la Diversidad Cultural no ha terminado de cuajar en vías reales, ¿no? En México tampoco. Se han hecho unos esfuerzos de algunas personas que han hecho cosas interesantes sin llegar a la Cineteca. La Cineteca no es un mal proyecto,
pero acuérdate que tampoco es la gran solución. 32 cinetecas en el país no son cines. O sea, es chiquito todavía. Y entonces, Angélica, Entonces, ¿cuál sería? Se trata de ponerlos en las principales ciudades y hay que hacer un proyecto de 100 a 200 salas. Cuando tú le digas a un cineasta mexicano, el nombre que quiera, te doy 200 salas este fin de semana o te esperas 2 años a que te programe Ramírez. No, claro, por supuesto. 200 y es dinero y es muy barato. Lo que pasa es que de repente no hay gente práctica y ahí sí, perdónenme todos los que se dedican al cine, administrarlo, no entienden cómo es la industria. O sea, no nos sirve que nos programe la Cineteca 6 funciones a la semana a las 8 de la noche y que se llene la sala, pues vamos a decir la 9 que tiene como 300 espectadores. Eso no es dinero para recuperar las inversiones. Se puede beneficiar al cine mexicano corrigiendo ahora sí que todo lo malo que existe en la cadena productiva. Se puede. Y le vamos a quitar que nos quiten el subsidio, pero que nos entreguen una cadena productiva sana. ¿Qué significa esto? Punto número 1, evitar la saturación de la distribución norteamericana. Punto número 2, cambiar los porcentajes de recuperación, donde ya no pueden abusar los exhibidores y que sea justo, para que vean que no nos vamos a agandallar, 50 y 50. Bueno. Que nos quiten el BPF, que imagínate, hoy estamos pagando por ser exhibidos. Dinos qué es BB. Es un impuesto, el BPS es Very Print Fee. Ajá. Y le estamos pagando a los 2 grandes exhibidores para que les digas, oiga, exhiba mi película, sí, pero te cobro $400 si sales chiquito y te cobro $800 si tu película sale a nivel nacional. Es un robo, es un despropósito. Víctor, y en este escenario, digamos, se han mantenido inalterables, o sea, digamos, no ha habido una tijera importante, pero tampoco ha crecido y no sé si debería crecer. ¿Cuál es tu evaluación en este año de los diferentes mecanismos que hay para la producción y la distribución, ¿no? Los fondos, pues, que están ahí? ¿Cómo han trabajado en estos primeros 12 meses de la cuarta transformación? A manera de apoyos para la película, han trabajado bien, pero repitieron el modelo de selección de toda la vida. Entonces apoyó a los mismos. O sea, ellos que hablan de inclusión. A mí me tocó estar cerca del Fidecine. Se apoyaron 12 proyectos para hombre y 1 para mujer. Yo rezongué, dije, se necesita una medida de equidad. Tenían en las manos la posibilidad de hacer una convocatoria especial para las mujeres e incluir de un solo ramalazo 10. 11 contra 12 ya me parece más o menos equitativo, ¿no? Pues, a pesar de que María es mujer y es progre, no lo aprobaron. ¿Sí? Y entonces ahorita sacaron una convocatoria y yo saqué un artículo en Paso Libre, en detrás de la pantalla, que decía ¿por qué nací mujer? No sé si se acuerdan. Claro, sí, no. Donde se veía que en el primer año de AMLO, no es culpa de AMLO, sí de su gente, en el primer año de AMLO bajó el número de películas apoyadas a mujeres. Eso es terrible. Se supone que una de sus banderas, no de ellos, no de él, sino muchos de sus equipos, es que hay que ponerle así, era apoyar la integración y la equidad de las mujeres, y salió peor que el que le pegaba a las mujeres, que era Peña Nieto, ¿no? Te lo juro. Bueno. O sea, Ahora, Víctor, nuestra mesa está planteada en 2 vertientes también, los medios públicos. Me interesa que tú nos hagas una evaluación de lo que ha pasado con los medios públicos en la 4T. ¿Qué? A ver, anda. Cuando me dijeron medios públicos, de repente me fui a una cuija, porque no existe. No existe. Eso está bueno. Sí, fíjate, ya me ganó. No existe. Yo le iba, sí, no, es que cuando le planteamos a nuestro querido colega Víctor Ugalde que platicara
de su materia, que es el cine. También le dije, oye, Víctor, no podemos dedicar otra persona, pero apretemos un poco la agenda para hablar sobre los medios públicos para para esta segunda emisión. ¿Por qué no encontraste? Cuéntanos. ¿Qué no encontraste? Los medios públicos, como dice la definición de la UNESCO, no están en ninguna normatividad de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no está en las normatividades anteriores, y los escasos medios públicos que han hecho las comunidades y cosas por el estilo están marginados. Tienes razón. En la red. Pero cuando tú llegas y vamos a Radio Educación, que la queremos mucho, y vamos a las televisiones Canal 22, Canal 22, son de gobierno. Así es. Sí, o sea, no son públicas. Bueno. Ellas, para que no se sientan ofendidas, dicen, somos de servicio público, ¿no? Sofismas aparte, ¿sí? La verdad es que son televisiones de Estado y lo vemos ahora con su programación. Claro. ¿Más que nunca? Más que nunca. No, igual que siempre, ¿eh? Lo que pasa es que ahora nos caen gordos. No, te lo juro. De repente hay una barra, como les recortaron el presupuesto, ahora se dejaron de producir programas pues con producción buena. Creo que hasta esta es mejor producción que eso, TV Guam. Yo quiero poner un estudio así en mi casa. Ya. Si me cotizan, ¿cuánto valen sus 3 camaritas? Si nos sale todo esto bien, me gustó. Lo podemos hacer en mi casa. Ya tenemos. No, pero te juro, les bajaron el presupuesto y ahora se llenó la barra de pura gente platicando. Durante como horas. Nosotros aquí. Pero nosotros somos pobres, ellos tienen más dinero. Ay, bueno. Y luego el SPR muy bien. Lo quieren concentrar, y eso es una regresión del tamaño del mundo, para que la Secretaría de Gobernación domine el sistema público de radiodifusión. Y en un año, ya estamos hablando de un año, solo han sacado una convocatoria pública para producción de 10 series de documental y el gasto es 10 millones, el presupuesto es de 650 millones más ingresos propios. Entonces de repente dice, a ver, tenemos un serio problema con los administradores, y muchos de ellos son amigos míos, son muy críticos en el momento en que están de este lado, pero no han podido con el monstruo de la burocracia. Cualquier semejanza con algo que se ha mencionado por aquí en 2 días es mera coincidencia. ¿De quién han hablado? No, pues allá pregúntales ahí. Porque yo escuché ayer varios programas, estaba escribiendo y escuchándolo. Me falté el de Ordorica porque fue muy temprano. Déjame recordarle a nuestros amigos que estamos transmitiendo desde la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana, esta emisión segunda de Conéctate a la Casa Rafael Galván, de 3. Mañana terminaremos, Víctor, en los que estamos repasando algunos de los aspectos importantes de estos 12 primeros meses de gestión. Y fíjate que tienes razón, digo, hay una construcción de un imaginario de medios públicos. No lo son, lo sabemos. Y luego sacan el ejemplo de la BBC de Londres o la televisión española, o qué sé yo, no aplica. Pero además, volviendo a los temas de las herencias, este año ha sido un año de manejar herencias. Pues el desastre de los medios de gobierno lo estás relatando, pero tiene años. O sea, cuando pasó la fiebre, ¿te acuerdas, Angie? Todos que estamos aquí ya más mayorcitos, ustedes no. Se crearon a diestra y siniestra, y Virgilio Caballero en paz descanse, los sistemas de radio y televisión en los estados. Como pan, ¿no? Como panadería, y iban y formaban y dotaban de mucha infraestructura y les ponían mucho dinero, etcétera. Y ahora asómate a la mayor parte de los sistemas de radio y televisión de los estados de la República. O sea, están completamente abandonados. Y aquí, acuérdate la batalla que se libró en el IMER. Acaba de salir el tema de radioeducación. El sistema de radiodifusión que se creó con la ley de telecomunicaciones y todo eso, ¿qué estaban transmitiendo? ¿O qué transmitieron desde la creación? O sea, Canal 11 mismo que se salvaba. En fin, el panorama visto en una mirada integral, para ir cerrando, Víctor, pues la lleva de ganar más el cine, pero es una pena que los otros medios no hayan sentado base, o el presidente no haya podido sentar base porque no alcanza la cobija para tanto, para salvar todo este sistema. No sé si en muchos casos tendría que renunciar a él.
¿Renunciar quién? El gobierno a tener estos Yo medios. creí que AMLO. No, todavía confundo. no. De esos es en el 2000. ¿Qué es? ¿Cuándo 30, es ¿no el, era? no, el 21, ¿no? No, ¿qué es? ¿Cuándo es el? Cuando votemos eso. No, miren, aquí es muy ¿No? fácil. O sea, no sé, digo, para nuestros amigos que nos ven, digamos, ¿qué les dirías, pues, ante este escenario? Ya el cine está ahí, pero los demás, Que ¿cómo pongan que son? operadores hábiles de entrada. Pero es nada más Porque eso. mira, tenemos 25 estaciones de televisión que cumplen las 3P, que es eso, lo que siempre las televisiones públicas y las radios públicas las tienen. Son pocas, ¿sí? Tienen poco presupuesto y en consecuencia tienen poco rating. Pero son un instrumento... Esa no la sabía, las ¿sí? 3 P's. Pero son un instrumento Un para minuto. contrarrestar la guerra mediática que estamos viviendo si se sabe administrar. Lo que pasa es que acuérdense que dentro de esas 25, 10 son priistas, ¿sí? Entonces no todas son morenas, pues. Entonces el que los tendría que poner en coordinación sería Genaro Villamil. No lo están haciendo. Tendría que haber una convocatoria pública de producción donde no intervengan curiosamente las empresas de televisión públicas porque son negocios particulares. Entonces es una convocatoria como la de cine, con los 1,000 millones de pesos que ahí tienen, y administrada Bueno, se por supone artistas que y incluso- que la tele nada más haga sus noticias locales. Y entonces se empieza a surtir programas de toda la República bien diseñados, bien circulados, y empieza a escucharse la voz. Hoy día, así como estamos aquí, Así es. podemos tener varias televisiones públicas y de comunidades y serviríamos como un contrapeso contra los monstruos de las grandes corporaciones ineficientes como son Hijo, Televisa, TV Azteca y todos los demás, porque copian modelos horribles. Estamos desperdiciando Pues sí, señales. pero además ve esto último, o sea, digo, este último acuerdo entre Slim con Netflix, que ya lo había hecho Blim, o bueno, Televisa, con Netflix, bueno, no son precisamente buenas señales, pero bueno, sabemos que tenemos muchos temas más, pero sobre todo lean a Víctor Sí. Ugarte, como a todos los que participamos en pasolibre.greco.mx, porque realmente son Sí. temas que hay que documentar, que hay que estar enterados, en fin. Entonces te agradecemos mucho, colega. Gracias. Seguiremos en nuestras muy numerosas discusiones y batallas Muchas gracias, Víctor. del día a día. Aquí estamos en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Casa Rafael Galván, transmitiendo esta segunda emisión de 3, dedicadas a evaluar los 12 meses de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el campo de la cultura, el sector cultural. Así es que vamos a hacer el cambio de estafeta. Muchísimas gracias. Le cedemos el paso libre a nuestro querido Víctor y le pedimos a Liliana López Borbón. Nuevos espacios, estos nuevos modelos de difusión de la cultura y de tantos contenidos que albergan a la propia Casa Abierta al Tiempo y a la Coordinación General de Difusión, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a cerrar muy bellamente con Liliana López Borbón, una querida amiga de muchísimos años y que, bueno, por supuesto, ha surcado muy diferentes facetas y muy diferentes desempeños profesionales a lo largo de su vida mexicana, porque tiene una vida colombiana, ¿verdad? Nació en Colombia, Liliana, allá nos encontramos en alguna ocasión, ¿verdad? Y bueno, pues tienes ya una larga trayectoria en el campo de la gestión cultural, de la docencia, como tallerista y bueno, particularmente en este tema de la ciudadanía
cultural, o en este caso que nos va a llevar al programa de cultura comunitaria, ¿no, mi querida Angélica? Sí. Así es. Entonces, pues es un planteamos tema, este tema que ha vamos sido a como muy darle recurrente. una estiradita al tiempo para que Liliana, porque sabemos Sí. que hay muchísimo interés. Así es. Muchas O sea, gracias por la realmente si invitación, algo sí ha Eduardo. hecho bien el gobierno en esa parte es meter el tema de cultura comunitaria en todos los niveles, en todas las discusiones. Así es que vamos a decir, como decía ayer Eduardo, que no terminaba de entenderlo. Y parece que hay yo he hablado con varios directivos de cultura de los estados y se suman, pero no terminan. Tú ya has estado ahí, Liliana. ¿Por qué no Conceptualmente, entramos ¿qué en es? una parte primero Sí. didáctica? Antes de Sí. decir si es bueno, si es malo. Ok. ¿Qué es Platícanos eso? un poco qué ¿Qué es es el cultura? programa. El programa está diseñado para llegar o aumentar, digamos, lo que se conoce como la base de derechos. A mí me gusta poner un ejemplo, voy a empezar por el ejemplo que pidieron la didáctica y luego voy a entrar al programa. Cuando se hacen políticas de salud, las políticas de salud no van dirigidas a los médicos, van dirigidas a todos los ciudadanos. Así como las políticas culturales no van dirigidas a los artistas, van dirigidas a todos los ciudadanos. Y ahí es donde hay un problema serio, porque hemos vivido en un estado que durante muchos años, y un gobierno, es una sucesión de gobiernos, que fundamentalmente han privilegiado ciertas dinámicas alrededor de la producción de las artes, del incentivo a la creatividad, etcétera, etcétera, con problemas en la producción, ¿no? Es decir, no sabemos llegar, sabemos crear, y evidentemente ampliar de una secretaría o de una institución fundamentalmente dedicada a lo artístico y centrarse en lo cultural, amplía lo que debería ser su ejercicio y por lo tanto, digamos, estructura una dinámica sobre los derechos culturales. El programa, hasta donde yo lo comprendo y las posibilidades que he tenido de trabajar con ellos, etcétera, que a mí en lo particular me parece un programa, no solamente es un programa estrella, creo que está bien formulado, creo que necesita tiempo para cuajar y creo que está adecuadamente pensado para lo que requiere el país. El programa está diseñado en 4 temas. Misiones culturales, que es funcionalmente un proyecto para trabajar con actores y actancia y agencia y agentes culturales del territorio, ¿no? Entonces, hay muchos equipos que están trabajando en distintos temas, los jolgorios, que es como el resultado final, pero hacen trabajos en los municipios. Inicialmente ellos iban a llegar o tenían una meta amplia de 700 municipios, que era la meta que había puesto Secretaría de Seguridad Pública, no era una meta propia de cultura, no era diseñada hacia adentro, sino solicitada desde afuera. Pero evidentemente las condiciones de seguridad, las posibilidades de ingreso a ciertos lugares, etcétera, y se recorta, que yo sepa, 270 y vuelve y es posible que esa base de número de municipios se amplíe. El segundo proyecto, que es con el que más contacto he tenido, son semilleros creativos. Los semilleros creativos están fundamentados en 2 derechos, que es el derecho al acceso. Acuérdense que acceder a la cultura no es acceder a la programación que hace un funcionario público, es acceder a mi propia cultura y participar en aquello que me permite desarrollar habilidades para la vida, habilidades comunicativas y me permite desplegarme como ciudadano y como humano correctamente o adecuadamente. Entonces está diseñado para niños y adolescentes, ¿no? Infancias y juventudes. Es un proyecto muy generoso porque evidentemente están trabajando artistas y talleristas profesionales de los municipios, con gestores y promotores que llevan muchos años en territorio. Tuve la posibilidad de formar casi 230 personas de ese programa, poquito más, y en su mayoría todos tienen más de 5 años de experiencia en sus propios territorios trabajando, y todos con niños y adolescentes. Es decir, no estamos hablando de improvisados que están cobrando un sueldo en una esquina, estamos hablando de gente, y mucha de ella trabajó conmigo en Faros, los que están en la Dirección Nacional del Programa. Son personas que tienen una habilidad comunitaria muy particular, porque la formación en Faros ya quisiera que existiera en gestión cultural una universidad como trabajar en Faros, ¿no? Eso es importante.
Comunidades creativas que trabajan con lo que se conoce como públicos cautivos, adolescentes en conflicto con la ley, personas de la cárcel, personas con ciertas discapacidades, sanatorios, etc. Y territorios de paz, que es como el lugar de llegada, que ya arrancó por supuesto, y que tiene otros equipos que también son muy interesantes. Y la idea es, ¿qué es la creatividad que está surgiendo en este territorio en este momento? Pongan ustedes un municipio, voy a poner Pátzcuaro, no sé si está en la lista, y lo que vamos a ver es qué se está creando allí, quiénes están haciendo música, quiénes están bailando, quiénes están haciendo video, etc. Y con ellos construyamos un territorio de paz para fortalecer el circuito y para que la producción del territorio hacia arriba sea posible. Porque lo que no puede ser posible es que nos traten como espectadores y no como ciudadanos, que es lo que, digamos, la dinámica institucional, la inercia institucional, ¿no? Entonces, cuando uno ve una institución como la Secretaría Federal de Cultura en sus momentos más álgidos diciendo hay que formar consumidores, pues uno se muere y dice, a ver, otra vez son derechos culturales, la misma ley lo plantea, tenemos una convención que ya mencionaba Víctor, la Convención 2005 para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, y evidentemente nos están formando como norteamericanos, ¿no? Como estadounidenses. Ahora, Liliana, ¿cuál es esta clave para pasar de formar espectadores a formar ciudadanos? ¿Cuál es? Primero, tratarlos dignamente, es decir, todos somos creativos, no hay unos más creativos que otros, que ese es un tema central. En la idea de que formamos artistas y solamente personas para ser creativas, tenemos unos que son más importantes que otros, ¿no? Entonces, todos somos iguales y tenemos acceso a la creatividad. Por otro lado, todos tenemos derecho a conocer los lenguajes artísticos y a desarrollarlos y a desplegarlos en nuestra vida, independientemente de si vamos a vivir de ello o no, ¿sí? La otra, que es el derecho al acceso, el derecho a la participación, que son derechos culturales que están consignados en la Constitución. Tenemos el derecho a la información y a la comunicación, a comunicarnos en nuestros propios idiomas, a tener medios públicos, ya venimos de la discusión de medios públicos que no tenemos, a tener medios públicos, a hablar en la lengua que decidamos, ¿no? A educarnos de las maneras que decidamos. Con la educación tenemos un problema, no hay suficiente acceso, ya sabemos que quitaron cívica, que quitaron, ¿no? Entonces, una vez van quitando, digamos, de los sistemas educativos formales, uno de los temas que se plantea este programa es, tenemos en todo caso que permitir que los niños desarrollen su imaginación. Uno, digamos, ¿qué futuro podemos tener en un mundo que tiene el futuro roto, donde todo está mal y nada va para ningún lado? Entonces, plantearse el futuro con los niños es una estructura también de procesos de ciudadanía. Ahora, con todas estas acciones, Liliana, ¿no se están cubriendo lo que sería la educación artística? No. ¿Es otra cosa? Lo que pasa Porque es que por otro lado, educar en la libertad, educación que es educar artística fuera se ha del aula, restringido. es que la educación artística en la escuela, lo escolarizado, tiene la característica de la domesticación y de la no libertad. Cuando tú vas a los semilleros creativos y ves los niños trabajando en la montaña, tomando fotos, jugando con los elementos que hay en la naturaleza, hablando con los artesanos, creando sus propias máscaras, generando otras formas y otras estructuras de creatividad, eso no lo hacen en la escuela. En la escuela te domestican y te dicen que es arte, no te permiten ser creativo, te permiten unas reglas muy estructuradas. Esa es la diferencia, y por eso es tan importante la gestión cultural. A mí, no sé, a ustedes y quienes nos siguen en este último segmento, en esta última parte de esta segunda emisión con Liliana López Borbón, no nos da el tiempo, pero me suena como muy conocido todo, o sea, me suena muy conocido porque en muchos sentidos son postulados que por años han levantado todos los sistemas educativos, o sea, públicos y privados, por un lado, y por otro, el hacerlo de esta manera implicaría reconocer que los municipios, aún en las comunidades donde hay usos y costumbres, no han avanzado en todo este proceso que comprende estas 4 etapas, lo de cultura comunitaria. Pero lo más importante, que es lo que quiero preguntarte, es ¿hasta dónde, en lo que tú has vivido,
se está articulando o se está haciendo saber o se comenta si todo este programa está atado o no al derecho constitucional a la cultura, a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. O sea, hasta dónde... porque, bueno, muchos nos quejamos de que la ley que fue promulgada en junio del 17 prácticamente ha sido letra muerta. O sea, digamos, tenemos poco de dónde agarrarnos para decir si la ley está siendo o no eficiente. ¿Hasta dónde el programa Cultura Comunitaria está induciendo que es un derecho constitucional, digamos, y que obedece a una serie de lógicas que van más allá, como tú bien decías, de la Secretaría de Cultura, sino entra el tema de seguridad, entra la seguridad social también? ¿Qué experiencia en ese sentido has logrado? Cuando ellos dicen hay que ampliar la base de derechos, es decir, hay que llegar a los ciudadanos, efectivamente están trabajando en el derecho constitucional a la cultura, ¿no? Y el derecho universal a la cultura, el expresado en UNESCO, etcétera, etcétera. Ahora, hay dos cosas que pasan, que nos pasan en la estructura de segundo y tercer nivel de gobierno. Los municipios en general tienen unas institucionalidades culturales muy débiles. Normalmente tienen personas que trabajan en cultura, que son los primos, los tíos, la señora que votó por mí o que es líder comunitario, no sabe nada de cultura y quieren hacer macramé y hacer un concierto, un festival y llevar a la banda Bronco, ¿no? Y una borrachera generalizada, digamos, no así en las grandes ciudades, aunque también podríamos incluso evaluar las grandes ciudades, claro. Pero tenemos un problema de política cultural muy serio y sobre todo institucionalidades vigentes muy débiles. Y por el otro lado tenemos los estados, ¿no? Jalisco, Nuevo León, etcétera, etcétera, la misma Ciudad de México, que a veces compiten con los municipios, a veces llevan cosas a los municipios como quien está estructurando una base política, y algunos programas funcionan muy bien, pero la mayoría de los programas que siguen funcionando bien nunca son los comunitarios, que están basados en el derecho constitucional a la cultura, sino son los que están basados en las bellas artes, en lo folclórico, ¿no? En ciertas visiones de lo popular y de lo popular de los años 50, del Estado patrimonialista, y entonces resulta que cuando se hace la evaluación, la hace ese equipo, revisan el tema y dicen, bajamos a municipio. Por eso le retiran recursos a los estados, que les volvieron a duplicar, les dieron 5 este año, les van a dar 10 el entrante, hasta donde entiendo. Pero sí salió en el periódico esa información. Por eso se toman esas decisiones. Ahora, desde mi perspectiva, que no estoy en este momento en la función pública, claro, pero me dedico a trabajar y a analizar políticas culturales locales desde hace muchos años, puede ser que todo sea muy conocido, pero lo que yo sí encuentro es una mezcla particular. Una habilidad, han habido por supuesto como en todos los equipos, visiones distintas que pueden chocar, ¿no? Visiones de país incluso, pero para mi gusto la mezcla es poderosa, ¿no? Los cuatro ingredientes que tiene, la forma como están trabajando con los talleristas, los gestores, los promotores del territorio, los proyectos que han buscado, es decir, no es cualquier proyecto, van al municipio y hasta que encuentran a aquella señora que lleva tejiendo con niñas y enseñándoles durante años para que no se pierda X tema artesano. Pongo un ejemplo así, pero al mismo tiempo tienes a alguien que hace gráfica digital y lleva años trabajando en desarrollo tecnológico y lo ves con los niños trabajando, porque lo que sí hemos aprendido es que no necesitamos pedagogos en las artes, sino artistas en activo trabajando en comunidad. Eso es lo transformador. Ahora, se hace el gran evento en auditorio y la declaración de Alejandra Fraustro va a ser, ahora que ya nos vieron los artistas, ahora sí quieren venir para acá. Hay una ruptura de diálogo. Y la ruptura de diálogo fue, queremos privilegios, queremos lo mismo y cómo nos vas a llevar a comunidades. Y yo conozco muchos artistas, a mí me regañan mucho en entender, eso que tú dices, eso no es cultura, cultura es lo que yo hago, ¿no? Entonces evidentemente hay que hacer un proceso de diálogo que va a costar 2 años, y lo que tenga que costar. Cuando Lula hizo los puntos de cultura, no saben el escándalo que armaron los artistas en Brasil, pero ¿cómo es posible que le va a dar dinero a estos que son unos que tienen unas casas de cultura independientes por allá,
que tienen cine popular y no nos va a dar a nosotros, que somos Liliana, los y esta pesados. falta de diálogo, ¿a qué se debe? Es decir, la Secretaría no ha sabido, sabemos que tiene un sistema de comunicación fatal, han hecho Esa es muchos una errores, parte, es puede decir, ser. Esa es una ¿de parte. qué parte? ¿Hay una incomprensión Yo- de la yo comunidad artística, una falta de estrategia de la Lo que Secretaría creo para...? es que el sueño, una cosa es la institucionalidad que tú quisieras que fuera. O sea, cuando ganó la 4T, todos se imaginaron que el Fonca se duplicaba al otro día y que iban a haber más galerías, y no sé qué se imaginaron. ¿No? Entonces realmente Pues sí, no. se imaginaron muchas cosas, porque había Creció razones para, una bolsa que no para existía pensar en un golpe porque de se va a timón. aplicar el derecho cultural y los derechos culturales, no el derecho solamente Sí, sí, expresado sí, en la sí. ley, sino Ujú. los derechos. Ujú. Y evidentemente eso significa equipos jóvenes diseñando proyectos innovadores, que la innovación no es cambiarlo todo, sino mezclarlo bien, hacer Ujú, la ujú. cadena de valor desde otras estructuras y plantearse quiénes son los interlocutores que deberían ser parte de ese proceso. Ahora, cuando los grupos, porque es que ser grupo de presión para pedir dinero no es lo mismo que ser grupo de presión para construir espacios técnicos y de desarrollo cultural. Lo que plantea Víctor Son Ugalde oficios es, distintos, claro, digamos, hay entonces, gente para todo. Claro, pero si seguimos siendo el ciudadano en reclamo, ujú. va a ser muy difícil que construyamos ciudadanía desde la cultura y que construyamos Ahora, país. Entonces, puede que la institución tenga dificultades para dialogar, puede ser que no, pero también no podían tener claro el programa. No es, entramos el 1 de diciembre y yo me acabo de inventar un programa de cultura comunitaria único, porque es único, y lo entrego el 1 de enero y los invito a todos a que participen. No, evidentemente, No, mientras lo arman, no, y sí. lo dialogan, lo cambian. No, te voy a todos decir por qué sabemos que sí. un proyecto No, te voy a decir por qué sí. necesita año y medio. No, 2 porque años. tuvieron todo el proceso de la transición que fueron 6-7 Pero meses. en ese momento de la para- transición no estaban los equipos que iban a diseñar ese programa, estaban solamente los grandes No, pero- planteamientos de la política cultural, donde había un enunciado que decía, vamos a hacer un programa de cultura comunitaria. Eso no tenía contenido. Y no había quien trabajara Era ese concepto. contenido. Exactamente. El contenido Disculpa. empieza a aparecer cuando empiezan a armar equipos. Imagínate conseguir, solamente te pongo un ejemplo, A ver. una persona que te desarrolle territorios de paz en México. 140 millones de personas, un país en guerra desde hace cuántos años, un conflicto, ¿no? Que lo No, bueno. pueda conceptualizar y además que lo pueda hacer. No tengo como el dato duro, pero tú sí puedes responder esto, porque una de las quejas de que se han publicado en los medios, en fin, tiene que ver justamente con la constitución de estos grupos de trabajo. Hace unos días, estando en Cuernavaca, se me acercó una chica que participa en la zona de Morelos a quejarse justamente de la improvisación con la que muchos de estos jóvenes están llegando y que están generando conflictos en lugar de ayudar al desarrollo de las comunidades o a plantar bien el proyecto, ¿no? Y en la reciente reunión la única que ha habido, que fue en días pasados en La reunión nacional. en la nacional, que se filtró alguna reunión información, la reunión nacional. Digamos que los estados se están quejando justamente de que si bien el proyecto está ahí, digamos, como en los viejos tiempos del federalismo, así absoluto, o sea, llegan con los equipos de gentes, con el dinero y dicen háganse a un lado, ¿no? Porque ya llegamos nosotros, ¿no? Cuando tú lo sabes, en los últimos años, en la mayor parte de los estados de la Federación, Liliana, se ha desarrollado mucho la profesionalización de los gestores. O sea, El dato que yo de tengo- la época de los promotores Claro, culturales. pero yo tengo datos. Sorprende mucho el planteamiento, porque así como lo ves, parecería que los estados y los municipios prácticamente estaban... No, a ver. Estos municipios pues están prácticamente desnudos, No, a ver. sin ninguna Cuando opción. trabajamos en la red de colectivos culturales jóvenes de Tamaulipas, se formaron más de 400 jóvenes en cultura. La mayoría, si no todos los equipos que están en los 4 programas vienen de esa red. Ujú. O sea, no son improvisados, no vienen del centro de México, no llegan con todo el dinero, no entran al municipio, no arrastran con todo. ¿Qué es lo que hemos descubierto? Hay convocatorias. Muchas personas que no quedaron no tienen 2 o 3 años de experiencia y son los que están volteando territorio, porque una Bárbara Martínez, por ejemplo,
no creo que haga una cosa de esa, por eso, ¿no? Sí, claro. Y te puedo mencionar cientos de jóvenes, de mujeres, hombres, promotores, formados, gestores en todos los estados, que saben lo que están haciendo, que no están improvisados, ¿no? Entonces, claro, evidentemente si no estoy dentro, mejor hago ruido. Y otra vez, ¿cuánto ruido está generando el sector que normalmente ha sido el que es lo mismo de los médicos? Quieren que sigan pagando becas para médicos y no generando procesos de salud para toda la ciudadanía. Entonces, hay que esperar un poco. Yo sí creo que evidentemente hay dinámicas de la comunicación institucional que no Sí, es están lo que te iba a decir, funcionando. ha faltado una pedagogía, digamos, para difundirlo. Claro, nosotros decíamos en las fin, fábricas de decirle artes y a la oficios, gente. o hacemos o explicamos. Entonces decidimos hacer. No, No, pero yo creo que se pueden hacer ambas cosas. Yo A creo que veces también sí, como y a veces sociedad, no alcanzas. yo creo que uno de los problemas en la 4T, ya mi muy personal punto de vista, es la falta de explicación, transparentar procesos, no solo en dineros, sino también en procesos, porque a veces no se ha entendido esto, ¿no? Sí, sí, y sí, creo sí. que todos, digo, como periodistas, como públicos, activos, como estos ciudadanos activos de los que tú has hablado en tus tesis y en tus estudios, creo que merecemos esa información, ese didactismo, ¿no? Que Claro. a veces no podemos no entender. Ahora, ¿cuál es la distancia que tú adviertes, Liliana, en estos minutos que nos quedan? Porque hay estructuras que, decía yo, me suena conocido, porque digamos, culturas populares por muchas décadas, o sea, desde sus orígenes sí, en fin, el programa de apoyo a culturas comunitarias, la misma labor en muchos sentidos de los centros SINA, o sea, Bellas Artes en su momento digamos, de expansión nacional, las casas de cultura surgieron justamente y en muchos, luego cerraron, etcétera, ¿no? Y luego está el programa, después pasaron muchas cosas, pero brincándonos rápido, amigos, está el programa de lo que intentó hacerse de Cultura en Armonía, que ya se tocó de alguna forma aquí. O sea, la impresión que queda es que, bueno, o cultura comunitaria es una combinación de todas estas experiencias con una visión obviamente mucho más avanzada y condicionada por el mismo escenario de violencia que vive el país, ¿sí? O, digamos, es la siembra de ¿qué? De un programa permanente, de un ejército de trabajadores, o llegan, ya lo hicieron bien, ¿sí? Y los dejan ahí con los capacitada la gente para que ya sigan adelante en sus cosas. O sea, ¿Qué seguimiento? ¿cómo se va a evaluar y qué es lo que seguirá en los próximos años, Liliana? Hasta donde tú Hiciste como puedes ver. 88 preguntas. Hasta donde tú puedes ver, por supuesto, tú no eres la responsable del programa. Sí, no, eso es a ver, y es hay tu varias punto de cosas vista normal, así es. Que acabas de preguntar. Una es, por ejemplo, los colectivos que salen del programa Cultura Comunitaria Federal del sexenio pasado, los que están funcionando dentro de semilleros creativos, no desaparecieron. Todo el dinero de la bolsa que se llama Cultura Comunitaria no está solamente en ese programa, está en culturas populares, no está solamente ahí. Las casas de cultura ya sabemos que se desestructuraron hace muchos años desde que se las entregaron a municipios, y eso es eso ya supera por mucho, digamos, el tema. Ellos ya tienen construido el sistema de indicadores que tienen que ver con dinámicas de convivencia, ejercicios de los derechos culturales, cómo están funcionando los derechos en el territorio y si las dinámicas, digamos, de relacionamiento van en aumento. Es un programa finito, como todos los programas de gobierno, es un programa que tiene un sexenio para funcionar, es un programa que, como todos los programas, uno esperaría que en 2 años, es decir, a su tercer año, arroje resultados claros y concretos. No solamente arrojan ahora el evento ¿cómo se llama?, en el auditorio, sino que se transmitió por todas las televisoras, que circuló por distintos lados, que salió en radio, que tuvo además sus momentos en todos los estados, no solamente fue lo que pasó aquí y lo que vimos en el centro, ¿no? A veces a mí me preocupa un poco de la información pública, que como un día pegan y al otro día también, entonces a veces uno, entre tanto ruido, no logra ver qué está haciendo la institución, ¿no?
Entonces, un titular, O otro una titular, falta de otro comunicación, titular. como ha dicho Puede- Daniel, pues también provoca puede ese ser, golpeteo. claro, o puede sea, ser las dos cosas, también. ¿no? Pero evidentemente sí hay información que puede decir, digamos, que la acción lo que está buscando es fortalecer las dinámicas de la convivencia y la confianza social en los territorios que han sido golpeados de una u otra manera por la desconfianza que va generando la guerra o las dificultades de la violencia y que va generando la falta de oportunidades para niños y jóvenes, ¿no? Que son, digamos, temas muy fuertes. Y el famoso artículo 8 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, el de los vales para los grupos vulnerables, ¿tú le verías cabida a la aplicación? Que esto ha quedado en el limbo. Se hicieron unas tarjetas, ¿se recuerdan? Las ¿Recuerdan hizo, que en el pero sexenio las hizo pasado el se sexenio pasado, imprimieron sí. tarjetas, se dijeron que se podían bajar, etcétera? Después la Alejandra Frausto, hasta donde sé, no se ha dicho nada. ¿Qué va a pasar con ese artículo de la ley? ¿Tú verías un asidero en cultura comunitaria para este tipo de estipulaciones? Bueno, pues es un marco legal, es una ley que está ahí y que hay que cumplir. Pero porque sea ley no significa que no sea perfectible. Todos sabemos que No, yo se ha soy de la idea legado, de que ese artículo hay que derogarlo. exactamente. O sea, digo, No, pero yo- mientras está ahí. Yo no le veo está... ningún funcionamiento en ningún lado, ¿no? Pero evidentemente, como decíamos con Carlos Lara, es mejor tener ley que no tener ley, y es perfectible, entonces de pronto habrá que quitarle ese pedacito. En cultura comunitaria no tiene sentido, ¿no? Y la decisión fue el sexenio pasado que se inventó que para que los pobres fueran, ¿no? Esa idea de que la comunidad es el pobre que yo debo atender y yo le llevo cultura, es un poco lo que hay que transformar. Es ese personaje y esa persona situada históricamente tiene tanta proceso cultural como yo, porque la cultura es el bien más abundante del planeta. Y se combina con servicios de salud, servicios de agua potable, Es un digamos, programa cultural. no entran en paralelo No se otras involucran otras acciones de bienestar. instituciones, ¿no? Que yo no puedo ni siquiera decirlo, pero si yo estuviera al frente del programa no intentaría hacerlo. No involucrará a No, otras, ¿no? por ahora no, de pronto en 2 años. Pero tú no puedes llegar con todo el circo de todo gobierno a ver qué hacemos. No, a ver, un momento. No, pero no eso es todo el Construyamos circo, ¿no? un espacio cultural donde tengamos confianza y luego vamos generando otros procesos. No, en los programas en los que yo he trabajado en Bogotá y aquí, lo ideal es que generas la confianza y luego metes infraestructura y todo lo demás. Pero si vas a vacunar para el VIH y al mismo tiempo vas a trabajar el desarrollo de la habilidad comunicativa a través de las artes plásticas del niño, ya la cosa está revuelta. No, lo cierto es que también ha habido una discusión muy fuerte, que es muy propicia en el programa de cultura comunitaria. O sea, un poco de que si es primero el huevo que la gallina. O sea, vamos a decir, comunidades marginadas que no tienen acceso a salud, que no tienen acceso a agua potable, digamos que no hay Lo que no, infraestructura Esas ya educativa. no están, esas estaban entre los 700 y tantos, y los Entonces, que están ¿qué ahora ya pasa? no tienen un grado de marginalidad. Entonces estamos bajo. hablando qué densidad demográfica se están atendiendo. ¿Tienes No, ¿dónde no has tengo estado los tú? datos. No. ¿Dónde has estado tú? No, son Evidentemente, tu propia 230 experiencia. municipios, pero no. O sea, lo que yo sí te puedo decir es que no estamos hablando de niños con hambre y no estamos hablando de sicarios, vale, ¿no? vale. Que son condiciones básicas, es decir, gestión cultural ni con hambre ni con balas. Y digamos, el pago vía una empresa que se llama Turismo Premier, que fue Viajes objeto, Viajes Premier, perdón. El outsourcing, ayer lo criticaba aquí el maestro Nibón. Digamos que a él le parecía muy bien el programa de cultura comunitaria, pero que también decía por qué se eligió un modo de pago. ¿Tú sabes hace cuántos años trabaja Viajes Premier con Secretaría? Sí, todos, muchos, ¿Desde claro. Fox? Sí, no, es una empresa que Vicente Gutiérrez, el economista, sacó una nota hace poco diciendo que se han sumado contratos en tiempos recientes por 1.300 millones de pesos. Yo acabo de publicar una nota en Paso Libre en la que vemos el primer contrato de este semestre de 150 millones de pesos. Sí, a Viajes Premier. Sí, entonces el tema ahí es cómo un programa tan generoso se deja en manos de una estructura laboral que no es quizás la adecuada. Digamos, en tiempos pasados, las direcciones de administración, entonces, pues tenían que hacer 1,000, 2,000, 3,000 contratos, y los hacían, ¿no?
y se cumplían las cosas. Entonces, ¿cómo ves, para cerrar ya, Liliana, está No, riquísima, es que ahí sí me va a tocar apelar a la necesaria? quinta. Yo no tengo opinión y- sobre las decisiones administrativas de la institución. Es decir, No, si no, la por institución supuesto no puede que no. realizar el proyecto, sino basándose en las condiciones estructurales que heredó con los sistemas difíciles, digamos, de contratar por honorarios, de tener a las personas a destajo, etcétera, etcétera. Y tú tienes que hacer te voy a poner un ejemplo para no meterme con cultura comunitaria. En Faros, en las fábricas de arte y oficio, yo tenía casi 200 personas a mi cargo. Éramos una dirección, un subdirector, 2 líderes coordinadores de proyecto y todos los talleristas y todos los demás gestores por honorarios. Todos. Son bases muy complejas, Sí, son sí, procesos sí, sí. muy difíciles de manejar. Entonces, que en un año un gobierno que entra pueda cambiar la lógica administrativa completamente y además arrojar metas, es imposible. No sé si hacia adelante ellos puedan, pero no pueden crear cargos, no pueden aumentar la estructura. No, estamos Entonces, pensando en que, bueno, y de hecho está en el, A mí en me el gustaría, Senado, no sé. para cerrar quizá, Liliana, que nos hablaras has hablado de todas las bondades de este programa. ¿Cuáles son o cuáles serían a tu juicio estos puntos rojos a atender, estos focos rojos a atender, en donde hay que poner atención sobre los retos, para no caer en la demagogia, para no caer en un programa? Pues van a echarlo a en perder, general, diríamos. sí, también, Está tan y que bien. haya resultados. ¿En qué aspectos? Yo creo, En toda la complejidad de esto. yo creo que hay como algunos temas. Cuando empiezan a decir, no sé, a la última que lo escuché decir fue a la secretaria en funciones, pero cuando empiezan a decir que hay que detectar talentos, lo que llamamos la base democrática desaparece, ¿no? Porque entonces no queremos todos iguales y ahora van a haber unos Claro. más especiales que otros. Ese es un tema importante. El otro tema es tejer puentes con los artistas más creativos del país, para que formen a los otros artistas que están formando niños, que ya lo están haciendo, pero que los que quieren estar ahí son pocos, ¿no? Hay que lograr, digamos, que se conecten y que no se nos vuelva, y creo que ese es un tema central, el espectáculo de la cultura comunitaria. Hay que lograr, si quieren show, se puede hacer show, no pasa nada, ¿no? De vez en cuando, como hicieron ahora en el auditorio, va. Pero Pero hay no que se quede en lograr eso. que no sea solamente ciertos momentos, sino que realmente, y yo puedo dar fe de varios municipios donde la transformación está ocurriendo, donde el proceso está funcionando, porque quienes están a cargo, los responsables, las formas como se están tejiendo. Por supuesto hay otros que son perfectibles, y entonces habrá que tener un sistema para detectar dónde tienes que generar cambios, etcétera, etcétera, y los mismos proyectos tendrán también que ir creciendo a medida que van generando proceso. Este lo está operando finalmente Vinculación Cultural, es donde sale toda la organización del programa de cultura comunitaria. Sí, estábamos revisando y decíamos ayer, ¿no?, que la Dirección General de Vinculación Cultural tiene para este año 930 millones de pesos. Sí, entendemos que de los cuales 400 son para el programa de cultura comunitaria, y lo curioso es que el presupuesto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México es de 924 millones para este año. Entonces eso nos habla pues de las dimensiones de este programa, y te agradecemos muchísimo, Liliana, Muchas con gracias. tu muy siempre persistente inteligencia, claridad, en fin, para que nos ilustres sobre estas Persistente cosas, ¿no? inteligencia. Entonces, pues, bueno, las frases domingueras también son buenas, pues, ¿no? Por estas horas de la noche, muchas gracias. Entonces te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en este esfuerzo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Angie, querida. Muchas gracias. Buenas Buenas pues noches. estamos ya cerrando la transmisión desde la Casa Rafael Galván, en la Colonia Roma, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Coordinación General de Difusión, por supuesto con el apoyo del GRECU en este programa especial de Conéctate a la Casa Rafael Galván. 3 emisiones, ayer la primera, hoy la segunda, mañana cerramos con la presencia de Marisa Reyes, de Patricia Chavero, de Irma Ávila Pietrasanta y de Armando Báez Pinal, en el que vamos pues a tratar de haber ofrecido un panorama lo más
cercano, lo más próximo a lo que ha sido 12 meses de trabajo de este nuevo gobierno. Así es que pues no dejen de seguir esto por las redes sociales, Grecu, UAM, por supuesto, Twitter y el portal. Así es, los invitamos a que nos lean pasolibre.grecu.mx, que nos lean, que nos critiquen, que hagan aportes propositivos sobre temas, sobre abordajes, siempre para eso estamos aquí, para establecer un diálogo. Muchas gracias. Y más tardecito ya quedará colgado esta segunda emisión para todos los que ustedes saben que no nos pudieron ver. De todos modos ahí van a estar durante un buen tiempo. Viene diciembre, será propicio para mirar los programas. Entonces, pues, buenas noches. Mañana esperamos a las 7 si no llega el duende de la imprenta. Muchas gracias al equipo de TV UAM Xochimilco, a todos ustedes y nuestros colegas que están aquí y nos acompañan. Muy buenas noches, que sean muy felices este martes, lo que queda del martes.